El amargo viento de enero cortaba mi abrigo fino mientras cruzaba apresuradamente las puertas de Bellissimo, el exclusivo restaurante italiano donde había estado trabajando exactamente 3 meses y 2 días. Mis dedos estaban entumecidos, mi nariz roja por el frío y mi cabello, que había peinado cuidadosamente esa mañana, ahora colgaba en mechones lacios alrededor de mi cara. Ya llegaba 10 minutos tarde a mi turno. Sofía, ¿dónde has estado? Sisió Marco, el jefe de sala, mientras yo me apresuraba por la cocina, atándome el delantal negro a la cintura. Sus ojos estaban muy abiertos por el pánico, algo que nunca había visto en aquel hombre habitualmente sereno. Mesa 7 VIP, tú les sirves esta noche. ¿Qué? Pero esa es la sección de Jessica, protesté, luchando con el nudo de mi delantal. Marco me agarró de los hombros, sus dedos clavándose ligeramente. Jessica llamó para decir que está enferma. Escúchame con atención, Sofía. Estas personas son importantes, muy importantes. No lo arruines. La intensidad en su voz hizo que se me contrajera el estómago. Asentí, alisándome la falda negra y colocándome un mechón de pelo detrás de la oreja. Necesitaba este trabajo desesperadamente. Hace 6 meses había huido de Boston con nada más que una maleta y mis ahorros después de que el control cada vez mayor de mi exnovio se convirtiera en algo más aterrador. Se suponía que Nueva York sería mi nuevo comienzo, pero los nuevos comienzos eran caros, y mi diminuto apartamento en Queens se comía la mayor parte de mi sueldo. ¿Quiénes son? Pregunté, agarrando mi libreta. Los ojos de Marco recorrieron la cocina. Socios comerciales del señor Ritchie. Mi sangre se heló. Todos los que trabajaban en Bellissimo sabían sobre el señor Ritchie, el misterioso propietario que rara vez hacía apariciones, pero cuyo nombre se susurraba con una mezcla de miedo y respeto. Nunca lo había visto, pero circulaban rumores. Algunos decían que era solo un hombre de negocios adinerado. Otros afirmaban conexiones con empresas más peligrosas. Están en el salón privado del fondo. ¿Recuerdas, Sofía? Profesional, eficiente, invisible, invisible. Esa se había convertido en mi especialidad últimamente. Mantener la cabeza baja, mezclarme, convertirme en ruido de fondo para el mundo que me rodeaba. Respiré hondo y empujé las puertas de la cocina. El comedor principal de Bellissimo brillaba con una iluminación cálida, las copas de cristal atrapando la luz de los candelabros, los manteles blancos impecables contra los pisos de madera oscura. Exudaba riqueza del viejo mundo, del tipo que no necesitaba anunciarse. Me moví por el comedor, con la columna recta, la barbilla en alto, tal como me habían entrenado, pasando el área principal por un pasillo corto hasta el comedor privado reservado para invitados especiales. Dudé ante la pesada puerta de madera, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Luego toqué una vez suavemente y entré. El comedor privado estaba más oscuro que el área principal, la iluminación dorada e íntima. Una gran mesa redonda dominaba el espacio, y alrededor de ella se sentaban 6 hombres con trajes que probablemente costaban más que mi alquiler mensual. Su conversación se detuvo cuando entré, y 6 pares de ojos se volvieron hacia mí, pero solo una mirada se fijó en la mía y la sostuvo. Estaba sentado en lo que claramente era la cabecera de la mesa redonda, aunque no podía explicar cómo una mesa redonda podía tener cabecera. Cabello oscuro, perfectamente peinado, mandíbula afilada sombreada con una barba de pocos días mantenida con precisión. Un traje que no solo era caro, sino que parecía hecho a la medida de sus anchos hombros, como si nunca hubiera existido antes de él y nunca lo haría después. Pero fueron sus ojos los que me congelaron en mi lugar, oscuros, inteligentes y totalmente fríos. No parecía mucho mayor de 35 años, más joven de lo que esperaba para alguien que inspiraba tanta deferencia obvia. Bajé la mirada inmediatamente, sintiendo un rubor subir por mi cuello. Buenas noches, caballeros. Soy Sofía, y seré su camarera esta noche. ¿Puedo comenzar trayéndoles algunas bebidas? Me moví alrededor de la mesa eficientemente, tomando pedidos de bebidas, hiperconsciente de los ojos del hombre principal siguiendo mis movimientos. Cuando llegué a él al final, no respondió de inmediato a mi pregunta sobre su preferencia de bebida. «Eres nueva», dijo en su lugar, con la voz baja y suave con solo un toque de acento que no pude ubicar. No es una pregunta, sino una afirmación. «Sí, señor». «3 meses», respondí, con el bolígrafo sobre mi libreta. Un fantasma de sonrisa tocó sus labios. «Whisky escocés. Solo».
Sentí y me giré para irme cuando la puerta se abrió y un hombre con traje negro entró, asintiendo respetuosamente a la mesa antes de acercarse al hombre principal. Se inclinó y le susurró algo al oído. La expresión del hombre principal no cambió, pero algo en su postura se modificó. Una nueva tensión instalándose en sus hombros. Me deslicé fuera soltando un suspiro que no sabía que había estado conteniendo una vez que estuve en el pasillo. Algo en esa habitación, en él, hacía que el aire se sintiera más ligero, más difícil de respirar. Me apresuré al bar para hacer los pedidos de bebidas. Cuando regresé con una bandeja de bebidas, la atmósfera en la habitación había cambiado. Las voces eran más bajas, los rostros más serios. Distribuí las bebidas en silencio, tratando de ser lo más discreta posible. Mientras colocaba el whisky frente al hombre principal, mi teléfono vibró en el bolsillo de mi delantal. Nunca atendía llamadas personales durante los turnos, pero con mi abuela en cuidados paliativos en Italia, había mantenido mi teléfono conmigo constantemente durante la última semana. Después de colocar la última bebida, retrocedí contra la pared y revisé discretamente la pantalla. Era el número de su enfermera. Mi corazón dio un vuelco. Había estado esperando esta llamada, temiéndola. Miré a la mesa. Estaban inmersos en una conversación, papeles esparcidos entre ellos. Di 2 pasos hacia atrás, hacia la puerta, y contesté en voz baja. Pronto, susurré, el italiano escapándose automáticamente como siempre lo hacía al hablar con alguien de casa. La voz de la enfermera llegó suave y llena de pesar. Cerré los ojos, mi mano libre cerrándose en un puño a mi costado. Terminé la llamada, parpadeando para contener las lágrimas. Cuando abrí los ojos encontré toda la mesa en silencio, todos los ojos puestos en mí. Pero la mirada del hombre principal era diferente ahora, más aguda, más enfocada. Su cabeza se inclinó ligeramente, como si me viera por primera vez. Me di cuenta con una sensación de hundimiento de que había hablado italiano delante de ellos, italiano fluido y nativo. Y yo pido disculpas por la interrupción. Tartamudeé, volviendo a guardar mi teléfono en mi bolsillo. ¿Les gustaría pedir sus comidas ahora? La cena transcurrió con una lentitud insoportable. Entraba y salía de la habitación, trayendo platos, rellenando bebidas, retirando platos. Cada vez que entraba, sentía los ojos del hombre principal sobre mí, siguiendo mis movimientos con un interés que hacía que mi piel se erizara. Una vez, cuando me incliné entre dos de los hombres para colocar un plato, capté una ráfaga de su colonia, algo amaderado y costoso que de alguna manera olía a poder. Para cuando se sirvieron el postre y el café, mis nervios estaban destrozados. Los hombres habían pasado de los negocios a una conversación más informal, algunos en inglés, otros en italiano. Entendí cada palabra, pero mantuve mi expresión cuidadosamente inexpresiva, como me habían enseñado. Invisible, profesional, solo parte del mobiliario. Era casi medianoche cuando finalmente se prepararon para irse. Presenté la cuenta en una carpeta de cuero, que el hombre principal ni siquiera miró antes de entregarme una tarjeta de crédito negra. Cuando regresé con el recibo, lo firmó con una floritura que no pude leer y luego me lo tendió, sus dedos demorándose solo un momento demasiado largo mientras lo tomaba. Gracias, Sofía, dijo, mi nombre rodando de su lengua en perfecto italiano. Asentí, sin confiar en mí misma para hablar, y retrocedí mientras recogían sus cosas. Salieron de la habitación, el hombre principal al final. En la puerta se detuvo y me miró, su expresión ilegible. «Buonanotte», dijo, y luego se fue. Exhalé temblorosamente y comencé a limpiar la mesa. La propina era extravagante, más dinero del que ganaría en una semana. La guardé con dedos temblorosos, preguntándome por qué el encuentro me había dejado tan inquieta. Una hora más tarde, finalmente había terminado de limpiar. El restaurante se había vaciado, quedando solo unos pocos miembros del personal para cerrar. Me desaté el delantal, agotada hasta los huesos, el dolor por mi abuela pesando fuertemente en mi corazón. Necesitaba reservar un vuelo a Italia para verla una última vez, para despedirme, pero los vuelos eran caros, e incluso con la propina de esta noche, no estaba segura de poder permitírmelo. Sofía. Marco apareció a mi lado mientras recogía mi abrigo. El señor Richie quisiera hablar contigo antes de que te vayas. Mi estómago cayó. ¿El señor Richie? ¿Él está aquí? Marco me dirigió una mirada extraña. Por supuesto. Estaba en la mesa 7.
La habitación giró ligeramente. El hombre principal, el que me había seguido con la mirada toda la noche, que me había observado con tanta intensidad después de mi llamada telefónica, era Dante Ricci, el dueño, el hombre cuyo nombre todos susurraban. Marco me llevó a la pequeña oficina en la parte trasera del restaurante. Llamó una vez, luego me hizo un gesto para que entrara. Con pies de plomo, entré. La oficina era pequeña pero elegante, con paneles de madera oscura y un escritorio que dominaba el espacio. Dante Ricci estaba sentado detrás de él, sin chaqueta, con las mangas de su camisa blanca remangadas para revelar antebrazos fuertes. Una sola lámpara de escritorio proyectaba sombras en su rostro, enfatizando los ángulos agudos de sus pómulos. No estaba solo. Un hombre grande estaba de pie junto a la puerta, con postura amplia y las manos cruzadas frente a él. Un guardaespaldas. Siéntese, per favore, dijo Richie, señalando la silla frente a su escritorio. Me senté, con la espalda rígida, las manos cruzadas en mi regazo para ocultar su temblor. ¿Me iban a despedir por tomar una llamada personal? ¿Por hablar italiano? ¿Por algún error que ni siquiera me había dado cuenta de haber cometido? Hablas italiano como una nativa, dijo sin preámbulos, sus ojos nunca dejando mi rostro. Tragué saliva. Soy nativa, señor. Crecí en un pequeño pueblo cerca de Florencia. Sin embargo, tu inglés casi no tiene acento. Mi madre era estadounidense. Crecí bilingüe. Asintió lentamente como si encajara las piezas de un rompecabezas. Y la llamada que recibiste esta noche, malas noticias de casa, supongo. Mis ojos se abrieron ligeramente ante su franqueza. Mi abuela está muy enferma. La enfermera dijo que debería ir lo antes posible si quiero verla antes de... No pude terminar la frase. Para mi horror, las lágrimas brotaron en mis ojos. Las parpadeé furiosamente, no queriendo mostrar debilidad frente a este hombre. Algo parpadeó en el rostro de Richie. No exactamente simpatía, pero tal vez comprensión. Abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta negra delgada, deslizándola por la superficie hacia mí. «Ábrela», ordenó suavemente. Con dedos vacilantes la abrí. Dentro había un billete de avión en primera clase a Florencia, saliendo mañana por la tarde, y un sobre que, cuando miré dentro, contenía más dinero en efectivo del que jamás había visto junto. Lo miré, la confusión y la sospecha luchando dentro de mí. No entiendo. Necesito a alguien que hable italiano nativo para que me acompañe en un viaje de negocios. Mi traductor habitual ha caído enfermo. El viaje es por 2 semanas a Florencia y Roma. El billete es tuyo, al igual que el pago por adelantado si aceptas trabajar para mí durante este tiempo. Mi mente corría. Parecía demasiado perfecto, demasiado conveniente. ¿Qué implicaría este trabajo exactamente? La comisura de su boca se curvó hacia arriba. Traducción durante las reuniones. Algún trabajo administrativo ligero. Nada más allá de tus capacidades, te lo aseguro. Miré el billete, el salvavidas que representaba. Podría ver a mi abuela, podría decir adiós, pero ¿a qué costo? ¿Por qué yo? Pregunté, forzándome a encontrar su mirada. Debe haber traductores profesionales que podría contratar. Algo peligroso parpadeó en sus ojos. Prefiero a alguien auténtico, alguien que entienda los matices de ambos idiomas y culturas. Y descubro que prefiero a alguien a quien he investigado personalmente. Investigado. La palabra envió un escalofrío por mi columna vertebral. ¿Cuánto sabía ya sobre mí? No tienes que decidir ahora mismo, dijo, recostándose en su silla. El vuelo sale a las 3 de mañana. Si aceptas, un coche te recogerá en tu apartamento al mediodía. Mi sangre se heló. Él sabía dónde vivía. ¿Cómo usted? Registros de empleados, dijo suavemente. Pero algo en su expresión me dijo que había más que eso. Me puse de pie con las piernas temblorosas, la carpeta del billete apretada en mi mano. Lo pensaré. Él asintió, pero cuando me giré para irme, agregó. Sofía, tu abuela no tiene mucho tiempo. Tú tampoco. La amenaza implícita colgaba en el aire entre nosotros. Salí apresuradamente de la oficina, pasando al guardaespaldas cuyos ojos rastrearon mis movimientos a través del restaurante, ahora vacío y hacia el aire frío de la noche. Estaba a mitad de camino a casa en un taxi cuando me di cuenta de lo que acababa de suceder. Dante Ricci no había preguntado si tenía pasaporte. No había preguntado si podía pedir tiempo libre en el trabajo. No había preguntado nada sobre mi vida o circunstancias. Ya sabía todo lo que necesitaba saber. Y de alguna manera,
A pesar de las alarmas sonando en mi cabeza, sabía que estaría en ese coche al mediodía de mañana. No solo por mi abuela, sino porque algo en los ojos de Dante Ricci me dijo que negarse no era realmente una opción. Lo que no sabía entonces era que nunca volvería a mi antigua vida. El sueño me eludió esa noche. Daba vueltas en mi estrecha cama, mi mente ciclando entre pensamientos sobre mi abuela, sus manos suaves, el aroma a romero que siempre se aferraba a su ropa, el sonido de su risa y los ojos fríos y calculadores de Dante Ricci. Al amanecer, ojeras oscuras sombreaban mis ojos, pero mi decisión estaba tomada. Iría a Italia. Vería a mi nona una última vez. Lo que viniera después, lo enfrentaría. Hice las maletas metódicamente, mis manos moviéndose en piloto automático, mientras mis pensamientos corrían. Ropa práctica para un viaje de negocios. Un vestido negro para cuando inevitablemente necesitara despedirme de la nona. Artículos de aseo, pasaporte. El sobre con dinero en efectivo que había escondido en un libro ahuecado. Dinero de emergencia que había estado ahorrando desde que dejé Boston por si necesitaba huir de nuevo. A las 11:30 estaba parada junto a la ventana de mi apartamento, mirando la calle de abajo. El vecindario no era genial, pero era lo que podía permitirme. Al otro lado de la calle, un hombre con un abrigo oscuro estaba apoyado contra un poste de luz, fumando. Había estado allí desde que me desperté, vigilando mi edificio, vigilándome a mí. Exactamente al mediodía, un elegante Escalade negro con vidrios polarizados se detuvo en la acera. El hombre al otro lado de la calle se enderezó, tiró su cigarrillo y habló por lo que ahora me di cuenta de que era un auricular. Mi estómago se retorció. Richie me había estado vigilando toda la mañana, asegurándose de que no huyera. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de un número desconocido. El coche está esperando, señorita Russo. Tragué saliva con fuerza, agarré mi maleta y mi bolso y eché un último vistazo a mi diminuto apartamento. Por un momento, consideré no bajar, fingir que no estaba en casa. Pero la imagen del rostro de mi abuela flotó en mi mente y supe que no tenía opción. El aire de enero mordía a través de mi abrigo cuando salí. El conductor, un hombre de hombros anchos con un corte de pelo rapado y expresión impasible, tomó mi maleta sin decir una palabra y abrió la puerta trasera. Me deslicé en el asiento trasero, medio esperando encontrar a Dante Ricci esperando dentro. En cambio, el coche estaba vacío, los asientos de cuero negro fríos contra mis piernas. ¿Dónde está el señor Ricci?, pregunté mientras el conductor se alejaba de la acera. Esperándola en el aeropuerto, señorita Russo, respondió, sus ojos encontrando los míos brevemente en el espejo retrovisor. Asentí y me giré para ver la ciudad deslizarse a través de las ventanas polarizadas. El hombre que había estado vigilando mi edificio ahora caminaba en la dirección opuesta, todavía hablando por su auricular. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral al darme cuenta de cuán coordinado estaba todo esto. En el aeropuerto, fui escoltada más allá de la seguridad regular a través de una entrada privada que no sabía que existía. Sin filas, sin esperas, sin quitarme los zapatos o sacar mi computadora portátil. El conductor me entregó a una mujer menuda con un traje impecable que se presentó como Alessandra, la asistente del señor Ricci. Él está esperando en la sala privada, dijo, con su expresión profesionalmente neutral, mientras me guiaba por pasillos que nunca había visto a pesar de haber volado desde este aeropuerto antes. Su equipaje será manejado por separado. La sala privada no se parecía en nada a las abarrotadas áreas de espera de la terminal principal. Iluminación suave, asientos lujosos, un bar abastecido con licores de primera calidad y ventanales de piso a techo con vistas a la pista. Y allí, de pie junto a esas ventanas dándome la espalda, estaba Dante Ricci. Se giró cuando entramos y, una vez más, me sorprendió la mera presencia del hombre. Hoy llevaba un traje color carbón que parecía absorber y reflejar la luz en igual medida. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado, su mandíbula recién afeitada. Parecía haber salido de una revista de lujo, sin un rastro de la noche anterior visible en su rostro. Sofía, dijo, mi nombre sonando diferente en su boca de lo que jamás había sonado antes. Me complace que hayas decidido unirte a mí. Apreté la correa de mi bolso con más fuerza. Necesito ver a mi abuela. Algo que podría haber sido respeto parpadeó en sus ojos. Directa, aprecio eso. Hizo un gesto hacia una zona de asientos. Por favor, siéntate.
Tenemos algo de tiempo antes de abordar. Alessandra desapareció y me encontré sola con él, posada en el borde de un sofá de cuero, mientras él se sentaba frente a mí, completamente a gusto. Un camarero apareció con café. Expreso para él, un capuchino para mí. No le había dicho a nadie mi preferencia de café. Me tomé la libertad de hacer enviar algo de ropa al avión para ti, dijo, observándome sobre el borde de su taza. Atuendo de negocios apropiado para las reuniones a las que asistiremos. Mi columna se puso rígida. Traje ropa. Estoy seguro de que lo hiciste, respondió, su tono dejando claro lo que pensaba de mi guardarropa. Estas son simplemente opciones adicionales. Considéralo parte de tu compensación. Quería negarme, decirle que no necesitaba su caridad, pero algo en su expresión me detuvo. Esto no era caridad. Esto era control. ¿Cuándo podré ver a mi abuela? Pregunté, cambiando de tema. Dejó su taza. Llegamos a Florencia mañana por la mañana. Tendrás la tarde libre para visitarla. Después de eso, te necesitaré para una cena de negocios. Asentí, el alivio invadiéndome. Al menos no iba a impedirme verla de inmediato. Ahora, continuó inclinándose ligeramente hacia adelante, discutamos lo que espero de ti durante este viaje. Durante los siguientes 20 minutos, describió mis deberes. Traducir durante reuniones con socios comerciales italianos que preferían no hablar inglés. Acompañarlo a cenas y funciones sociales. Manejar algo de correspondencia. Nada que pareciera exteriormente inapropiado. Sin embargo, el trasfondo de sus palabras, la forma en que sus ojos nunca dejaban los míos, el entendimiento implícito de que ahora estaba en su órbita, hacía que mi piel se erizara de inquietud. ¿Tienes alguna pregunta? Preguntó cuando hubo terminado. Mil, pero solo una que importaba. ¿Por qué yo? ¿Realmente? Me estudió durante un largo momento, su expresión ilegible. Luego metió la mano en su chaqueta y sacó una carpeta delgada, colocándola sobre la mesa de café entre nosotros. Ábrela. Con dedos vacilantes, la abrí. Dentro había una fotografía mía tomada hace 3 años en mi graduación de la universidad. Estaba sonriendo, con el brazo alrededor de mi abuela, que había volado desde Italia para la ceremonia. Junto a ella había una copia de mi título en negocios internacionales y marketing de la Universidad de Boston. Luego venían páginas de lo que parecía ser una verificación de antecedentes, direcciones anteriores, historial laboral, incluso mi puntaje crediticio. La última página hizo que mi sangre se helara. Un informe policial que había presentado contra mi exnovio en Boston, con fotografías de los moretones que me había dejado en las muñecas y la garganta. Mis manos temblaban mientras cerraba la carpeta. ¿Cómo consiguió esto? Hago que sea mi negocio saber quién trabaja para mí, Sofía. Su voz era más suave ahora, casi gentil, pero sus ojos permanecían agudos. Incluso aquellos que sirven bebidas en mis restaurantes. Esto va más allá de conocer a sus empleados, dije, la ira anulando momentáneamente mi miedo. Esto es una invasión de privacidad. Un fantasma de sonrisa tocó sus labios. La privacidad es un lujo que pocos pueden permitirse realmente. Recuperó la carpeta, guardándola en su chaqueta. Para responder a tu pregunta, te elegí porque estás calificada. Estás desesperada y no tienes conexiones que te conviertan en un riesgo de seguridad. ¿Sin conexiones? Tengo familia. ¿Una abuela moribunda? Él interrumpió. Sin padres, ambos fallecidos. Sin hermanos. Sin relaciones serias desde que huiste de Boston. Pocos amigos en Nueva York. Te mantienes aislada. Trabajas duro. Envías dinero al centro de cuidados de tu abuela cada mes e intentas ser invisible. Sus ojos se clavaron en los míos, pero nunca fuiste invisible para mí, Sofía. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. ¿Cuánto tiempo me había estado observando? ¿Desde que empecé en el restaurante? Antes, las implicaciones me mareaban. Nuestro vuelo está listo, dijo, poniéndose de pie abruptamente. ¿Nos vamos? Aturdida lo seguí a través de otra salida privada, directamente a la pista, donde esperaba un elegante jet privado, sus motores ya zumbando. Ningún vuelo comercial, a pesar del billete de primera clase que me había mostrado. Por supuesto que no. Hombres como Dante Ricci no esperaban en filas de embarque ni se sentaban entre extraños. El interior del jet era todo cuero crema y madera pulida con solo 8 asientos que parecían más tronos, más una zona de descanso y lo que parecía ser un dormitorio privado en la parte trasera.
Dos asistentes de vuelo nos saludaron con sonrisas deferentes. Un hombre que solo podía ser otro guardaespaldas estaba sentado cerca del frente, su volumen apenas contenido por su traje. Y para mi sorpresa, Alessandra ya estaba sentada, escribiendo en una computadora portátil. «Ponte cómoda», dijo Dante, señalando un asiento. «Es un vuelo largo». Me hundí en el cuero mantecoso, muy consciente de que ahora estaba verdaderamente atrapada a 30.000 pies en el aire en un jet privado, con un hombre que me había estado investigando durante sabe Dios cuánto tiempo. Un hombre que, si los rumores sobre él eran ciertos, no era solo el dueño de un restaurante, sino alguien con conexiones peligrosas. Una vez que alcanzamos la altitud de crucero, una azafata trajo champán, que rechacé, y luego una bolsa de ropa, que colgó en un armario que no había notado. Su vestuario adicional, señorita Russo, dijo con una sonrisa practicada. Dante se había movido para sentarse con Alessandra, sus cabezas inclinadas sobre documentos, hablando demasiado bajo para que yo oyera. Traté de distraerme con el libro que había traído, pero las palabras nadaban ante mis ojos. Finalmente, el agotamiento de mi noche de insomnio me superó, y a pesar de mi ansiedad, me quedé dormida. Me desperté con el suave toque de una mano en mi hombro. Por un momento desorientado, pensé que estaba de vuelta en mi apartamento. Luego, mis ojos se enfocaron en el rostro de Dante Ricci a pulgadas del mío, y la realidad se estrelló de vuelta. «Vamos a parar para repostar», dijo enderezándose. «Estira las piernas si quieres. Tenemos alrededor de una hora». Parpadeé mirando por la ventana para ver que había caído la oscuridad. Un pequeño aeródromo privado se extendía más allá de la ventana. Nada como los grandes aeropuertos a los que estaba acostumbrada. «¿Dónde estamos?», pregunté, mi voz ronca por el sueño. «Islandia», respondió, poniéndose un abrigo. «Hay una sala de estar adentro si quieres refrescarte». Islandia. Ni siquiera estábamos siguiendo una ruta de vuelo normal. Agarré mi bolso y mi abrigo, siguiéndolo por los escalones del avión hacia el aire helado de la noche. Mi aliento se nublaba frente a mí mientras me apresuraba por la pista hacia un pequeño edificio moderno que servía como terminal para vuelos privados. Adentro, Dante habló brevemente con su guardaespaldas. Luego desapareció por un pasillo con Alessandra, dejándome momentáneamente sin vigilancia. La comprensión me golpeó como un rayo. Esta podría ser mi oportunidad. Podría pedir ayuda, intentar escapar. ¿Pero entonces qué? Estaba en Islandia sin mi pasaporte, que estaba en mi equipaje de mano, todavía en el avión. Tenía algo de efectivo, pero no había forma de llegar a casa. Y mi abuela todavía me estaba esperando en Florencia. Encontré el baño de mujeres y me encerré en un cubículo, tratando de respirar a través del pánico que subía por mi pecho. ¿En qué me había metido? El hombre había compilado un expediente sobre mí, me había vigilado y ahora me tenía en su avión privado rumbo a Italia. Sin embargo, en realidad no me había amenazado ni dañado de ninguna manera. Su interés en mí era inquietante, pero era peligroso. Para cuando salí, habiéndome echado agua fría en la cara y vuelto a aplicar un poco de maquillaje, había decidido continuar el viaje. Vería a mi abuela, cumpliría con cualquier deber comercial legítimo que Richie requiriera y luego reevaluaría mi situación. Si las cosas se volvían amenazantes, encontraría una salida. Luego encontré una pequeña zona de cafetería y pedí un té, acunando la taza caliente entre mis manos frías. A través de las paredes de vidrio, podía ver el avión siendo repostado, su cuerpo elegante brillando bajo las luces del aeródromo. Tan absorta estaba en mis pensamientos que no noté que Dante se acercaba hasta que se deslizó en el asiento frente a mí. «¿Te sientes mejor después de tu descanso?», preguntó, con su propia taza de lo que olía a expreso en la mano. Asentí, sin confiar en mi voz. «La condición de tu abuela se ha estabilizado ligeramente», dijo, observando mi rostro cuidadosamente. «Hice que mi gente se comunicara con su centro. El médico cree que aguantará hasta que lleguemos». Casi dejé caer mi taza. Comprobó cómo estaba. «¿Por qué?». «Sería desafortunado si llegáramos demasiado tarde», dijo simplemente. «Me disgustan los viajes desperdiciados». Su insensibilidad debería haberme enojado, pero en cambio, un extraño alivio me invadió. Cualesquiera que fueran sus motivos, su intervención significaba que probablemente vería a la nona una vez más. «Gracias», dije en voz baja. Inclinó la cabeza ligeramente, un gesto que logró reconocer mi gratitud mientras dejaba claro que no requería ninguna.
Deberíamos volver al avión. Han terminado de repostar. El resto del vuelo pasó en un borrón de sueño intermitente y vigilia ansiosa. En algún momento durante la noche, acepté una comida ligera, picoteé bajo la atenta mirada de Dante y luego me retiré de nuevo a mi libro. Alessandra trabajaba incansablemente, ocasionalmente trayendo documentos para que Dante los revisara o tomando llamadas telefónicas silenciosas en la parte trasera del avión. El guardaespaldas permanecía alerta, su mirada barriendo la cabina regularmente. Nadie me habló directamente, como si Dante hubiera dejado claro que no debían interactuar conmigo sin su permiso. El amanecer estaba despuntando cuando comenzamos nuestro descenso hacia Florencia. La luz dorada se derramaba sobre el paisaje familiar, iluminando los tejados de terracota y la cinta sinuosa del río Arno. A pesar de todo, mi corazón se elevó al ver mi tierra natal. Mientras el avión aterrizaba, Dante se movió para sentarse frente a mí, su expresión inescrutable. Nos quedaremos en mi villa en las colinas, dijo, enderezándose los puños. Un coche te llevará a ver a tu abuela esta tarde. Luego te traerá de vuelta para la reunión de la cena a las 8. No te llevaré, sino un coche te llevará. La distinción era clara. Sería transportada como un paquete a donde y cuando él deseara que fuera. Entiendo, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, como si hubiera esperado más resistencia. Bien, me entregó un pequeño teléfono negro. Mantén esto contigo en todo momento. Es seguro y tiene mi número programado. Si hay una emergencia o si necesitas algo, úsalo. Tomé el dispositivo, otra atadura uniéndome a él. Gracias. El avión rodó hacia un hangar privado donde esperaban dos SUV negros en la pista mientras desembarcábamos. Dante colocó su mano ligeramente en la parte baja de mi espalda, guiándome por las escaleras. Era la primera vez que me tocaba, e incluso a través de mi abrigo, su mano ardía como una marca. Bienvenida a Florencia, Sofía, murmuró, su aliento cálido contra mi oído. O debería decir, bienvenida a casa. El viaje desde el aeropuerto nos llevó fuera de la ciudad y hacia las ondulantes colinas toscanas. Viñedos y olivares se extendían a cada lado de la carretera sinuosa. El paisaje dolorosamente familiar, pero ahora visto a través de una lente de incertidumbre. Me senté en silencio en el asiento trasero junto a Dante, muy consciente de su proximidad, del leve aroma de su colonia, de la forma en que su presencia parecía llenar el vehículo a pesar de su postura relajada. La villa, cuando llegamos, me robó el poco aliento que me quedaba. No era solo una casa, sino una pequeña finca con un edificio principal de piedra color miel y tejas de terracota rodeado de jardines cuidados y olivos. Un camino circular conducía a escalones de piedra y enormes puertas de madera que se abrieron cuando nuestros vehículos se acercaron. ¿Esto es suyo?, pregunté, incapaz de ocultar el asombro de mi voz. Los labios de Dante se curvaron en lo que podría haber sido una sonrisa genuina. Una de varias propiedades en Italia. Esta es especial para mí. Cuando salimos del coche, apareció personal para llevar nuestro equipaje. Dante les habló en italiano rápido, su acento impecable, pero con una cadencia que lo marcaba como nacido en Estados Unidos. Capté fragmentos, instrucciones sobre mi habitación, los preparativos de la cena, protocolos de seguridad. Se volvió hacia mí. María te mostrará tu habitación. Descansa, báñate, come si quieres. El coche estará listo a las 2 para llevarte con tu abuela. Con eso, desapareció dentro de la villa. Alessandra y el guardaespaldas, siguiéndolo en su estela, dejándome con una mujer mayor cuyo rostro amable contrastaba con la opulencia que nos rodeaba. Venga, signorina, dijo en italiano, haciéndome un gesto para que la siguiera. Debe estar agotada de su viaje. La seguí a través de la villa, tratando de no quedarme boquiabierta ante los techos altísimos, los muebles antiguos, las obras de arte que parecían dignas de un museo. Me llevó por una gran escalera al segundo piso, por un pasillo y finalmente a un conjunto de puertas dobles, que abrió con una floritura. Su suite, signorina. Si necesita algo, por favor use el teléfono de la casa junto a la cama para llamarme. Entré y casi jadeé. La habitación era más grande que todo mi apartamento en Nueva York, con una cama con dosel cubierta con sábanas color crema, una sala de estar con chimenea y ventanales de piso a techo que se abrían a un balcón privado con vistas a la campiña toscana. Un baño en suite brillaba con mármol
y contenía una ducha y una bañera lo suficientemente grande para dos. Mi maleta ya había sido entregada y colocada en un portaequipajes, pero lo que me llamó la atención fueron las bolsas de ropa colgadas cuidadosamente en el armario abierto, al menos una docena de ellas. Me acerqué lentamente y abrí la cremallera de una para revelar un vestido de cóctel negro que parecía ser exactamente de mi talla. Otra contenía un blazer y pantalones a medida en color burdeos profundo. Etiquetas de diseñador, probablemente decenas de miles de dólares en ropa. En la cama yacía una pequeña caja de terciopelo con una tarjeta al lado. Con dedos temblorosos, la abrí para encontrar un delicado collar de oro con un colgante de una sola perla. La tarjeta decía simplemente, para la cena de esta noche, Dr. Me hundí en el borde de la cama, el collar apretado en mi mano mientras todo el peso de mi situación se desplomaba sobre mí. Estaba en el mundo de Dante Ricci ahora, rodeada de su riqueza, dependiente de su generosidad, sujeta a su control, y con cada hora que pasaba, cada gesto, cada regalo, las cadenas invisibles a mi alrededor se apretaban. Sin embargo, en solo unas pocas horas, vería a mi abuela una última vez. Y por esa oportunidad, me había vendido a un hombre cuya verdadera naturaleza e intenciones seguían siendo un misterio. Un hombre cuyos ojos oscuros parecían ver directamente a través de mi alma, cuya sola presencia hacía que mi corazón se acelerara con partes iguales de miedo y algo más que me negaba a nombrar. No lo sabía entonces, pero para cuando regresara a esta hermosa habitación esta noche, nada volvería a ser igual. Dormí intermitentemente durante unas pocas horas, el agotamiento finalmente superando mis pensamientos acelerados. Cuando desperté, la luz del sol entraba a raudales por las ventanas, proyectando patrones dorados sobre la alfombra lujosa. Por un momento, me quedé quieta, absorbiendo la cualidad surrealista de mi situación. Hace 24 horas, había sido una camarera en Nueva York, viviendo de sueldo en sueldo. Ahora estaba en una villa toscana usando pijamas de seda que no recordaba haber desempacado, a punto de ver a mi abuela por lo que podría ser la última vez. Me duché en el baño de mármol, la presión del agua perfecta, los artículos de aseo perfumados dispuestos como ofrendas. Después de secarme, descubrí que mi propia ropa había sido lavada y planchada, colgada pulcramente junto al nuevo guardarropa que Dante había proporcionado. Deliberadamente elegí mis propios jeans y suéter, un pequeño acto de desafío, reclamando la poca autonomía que podía. Un ligero golpe en la puerta anunció a María, trayendo una bandeja de café, fruta fresca y pasteles. Sonrió cálidamente mientras la dejaba en una pequeña mesa junto a la ventana. El coche estará listo a las 2, como prometió el señor Ricci, dijo en italiano. ¿Hay algo más que necesite, signorina? Negué con la cabeza, devolviéndole la sonrisa. No, gracias, María. Ella vaciló, sus ojos amables estudiándome. Si se me permite decirlo, es agradable tener una compatriota en la casa. Los invitados del señor Ricci son usualmente... Se calló, tal vez recordando su lugar. ¿Usualmente? La animé gentilmente. Apretó los labios. No tan genuinos como parece ser usted. Con una pequeña reverencia se fue, cerrando la puerta silenciosamente detrás de ella. Comí despacio, saboreando las bayas perfectamente maduras y el corneto hojaldrado que me transportó instantáneamente a mi infancia. A través de las puertas abiertas del balcón, la campiña toscana se extendía ante mí. Olivares plateándose con la brisa, cipreses de pie como centinelas contra el cielo azul. En otra vida, esto habría sido el paraíso. Exactamente a las 2, bajé la gran escalera para encontrar a un conductor esperando en el vestíbulo. No Dante, no Alessandra, ni siquiera el guardaespaldas cuyo nombre aún no sabía. Solo un conductor profesional con traje oscuro que asintió respetuosamente. Señorita Russo, el coche está listo. ¿El señor Ricci no se une a mí? Pregunté, sorprendida por la decepción que coloreó mi tono. El señor Ricci tiene negocios en la ciudad. Me pidió que me asegure de que llegue a salvo y que se tome todo el tiempo que necesite con su abuela. El viaje al centro de cuidados paliativos tomó casi 40 minutos, serpenteando a través de las colinas y luego hacia las afueras de Florencia. Observé el paisaje familiar pasar, recuerdos inundándome con cada punto de referencia que pasábamos. La pequeña cafetería donde la nona solía comprarme helado después de la escuela, la iglesia donde se casaron mis padres, el parque donde había tenido mi primer beso.
torpe y dulce a los 15 años. El hospicio era un edificio moderno situado en jardines tranquilos, su arquitectura en desacuerdo con la antigua ciudad que lo rodeaba. El conductor abrió mi puerta y me entregó un ramo de lirios que no había notado que llevaba. El señor Ritchie pensó que tal vez le gustaría traer estos. Dijo, la esperaré el tiempo que necesite. Me tragué el nudo en la garganta, asintiendo con mi agradecimiento mientras tomaba las flores. Su dulce aroma llenó mis fosas nasales mientras caminaba a través de las puertas automáticas, mi corazón latiendo con fuerza. En la recepción, di el nombre de mi abuela, y los ojos de la enfermera se abrieron ligeramente. Ah, señorita Russo. Sí, la hemos estado esperando. Su abuela está teniendo un buen día hoy. Bajó la voz. La nueva medicación que organizó el señor Ritchie la ha hecho sentir mucho más cómoda. Me congelé. ¿El señor Ritchie organizó la medicación? Ella asintió, pareciendo un poco confundida. Sí, anoche. El especialista de Suiza llegó esta mañana. ¿No lo sabía? Negué con la cabeza, sin palabras. Dante había hecho volar a un especialista. Mientras yo dormía en su jet privado, la enfermera me llevó por un pasillo a una habitación privada. Otro de los arreglos de Dante, supuse. Abrió la puerta, anunciando suavemente. Señora Russo, mire quién está aquí. La mujer en la cama tenía poco parecido con la abuela vibrante de mi infancia. Sus mejillas, una vez regordetas, estaban hundidas, su piel parecida al papel y translúcida. Pero cuando giró la cabeza y me vio, sus ojos, del mismo color avellana que los míos, se iluminaron de reconocimiento y alegría. Sofía mía, cara nipote. Su voz era débil pero clara. Corrí a su lado, dejando los lirios a un lado para tomar sus frágiles manos entre las mías. Nona, susurré, las lágrimas derramándose por mis mejillas. Estoy aquí. La enfermera nos dejó discretamente solas, cerrando la puerta suavemente. Durante la siguiente hora, me senté junto a mi abuela, sosteniendo sus manos, escuchándola hablar en su italiano nativo sobre vecinos y amigos, sobre las enfermeras que la cuidaban, sobre lo hermosa que me veía. Parecía despreocupada por su condición, flotando dentro y fuera del presente, a veces confundiéndome con mi madre, a veces perfectamente lúcida. Háblame de Estados Unidos, dijo durante un momento claro. ¿Eres feliz allí, mía? Fabriqué una sonrisa. Sí, nona. Tengo un buen trabajo en un restaurante italiano. La gente es amable. Las mentiras sabían amargas en mi lengua, pero no podía cargarla con la verdad. No sobre mis luchas en Nueva York y ciertamente no sobre las circunstancias de mi regreso a Italia. Ella estudió mi rostro con sorprendente agudeza. ¿Y este hombre que te trajo a casa, quién es él para ti? Parpadeé, sorprendida. ¿Qué hombre, nona? El que envió al médico. El hombre importante. Agitó una mano frágil. Las enfermeras susurran sobre él. Dicen que es poderoso. Peligroso tal vez. Mi sangre se heló. Es mi empleador. Solo mi empleador. Apretó mi mano con fuerza sorprendente. Ten cuidado, Sofía. Los hombres así toman lo que quieren. Antes de que pudiera responder, se alejó de nuevo, sus ojos volviéndose distantes. Tu abuelo era así, ¿sabes? Tan guapo, tan decidido. Cuando decidió que me quería, no hubo escapatoria. Una sonrisa soñadora tocó sus labios. No es que yo quisiera escapar. Me senté con ella hasta que se quedó dormida. Su respiración superficial pero constante. El especialista debía haber sido bueno. Parecía cómoda, sin dolor. Besé su frente y salí, encontrando al médico en la estación de enfermeras. ¿Cuánto tiempo tiene? Pregunté sin rodeos. El médico, un joven suizo con ojos amables, vaciló. Con la nueva medicación, tal vez una semana, tal vez dos. Es difícil decirlo. El cáncer se ha extendido significativamente, pero podemos mantenerla cómoda ahora. Asentí, las lágrimas amenazando de nuevo. Gracias por venir desde tan lejos. Parecía un poco incómodo. El señor Ritchie fue muy persuasivo y generoso. Dudó. Su abuela está recibiendo la mejor atención posible, señorita Russo. He dejado instrucciones detalladas y me quedaré en Florencia para monitorear su condición. Le agradecí de nuevo y me dirigí afuera, donde el conductor todavía esperaba pacientemente. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo en tonos de rosa y oro. Mientras conducíamos de regreso a la villa, mis emociones eran un lío enredado. Dolor por mi abuela, gratitud hacia Dante por organizar su cuidado, y subyaciendo a todo, una inquietud persistente sobre sus motivos y el alcance de su control sobre mi vida.
Cuando llegamos a la villa, María estaba esperando en el vestíbulo. El señor Richie me pidió que la ayudara a prepararse para la cena, señorina. Los invitados llegarán a las 8. Revisé mi reloj. Apenas una hora para prepararme. La seguí escaleras arriba, donde ya se había preparado un baño caliente, perfumado con jazmín y pétalos de rosa. En la cama yacía una de las bolsas de ropa, abierta para revelar un vestido de cóctel azul medianoche, con un escote modesto, pero una espalda atrevidamente baja. Junto a él había tacones a juego, el collar de perlas que Dante me había regalado y un pequeño bolso de mano. El señor Richie fue muy específico sobre el conjunto, dijo María, notando mi expresión. Tiene buen ojo para estas cosas. Un buen ojo y un conocimiento desconcertante de mis medidas. Le agradecí a Marish y le aseguré que podía arreglármelas sola. Una vez que se hubo ido, me hundí en el baño, dejando que el agua caliente calmara mis músculos tensos y pensamientos revueltos. Para cuando salí, con la piel sonrojada y el cabello envuelto en una toalla, había tomado una decisión. Seguiría el juego que Dante estuviera jugando, traduciría en sus reuniones, asistiría a sus cenas, usaría su ropa, hasta que pudiera determinar sus verdaderas intenciones. Le debía eso por lo que había hecho por la nona, pero permanecería vigilante, cautelosa, lista para correr si fuera necesario. El vestido me quedaba perfecto, la tela deslizándose sobre mis curvas, como si hubiera sido hecho específicamente para mi cuerpo. Probablemente lo había sido. Me sequé y peiné mi cabello en ondas sueltas. Apliqué maquillaje con mano cuidadosa y abroché el collar de perlas alrededor de mi garganta. La mujer que me devolvía la mirada desde el espejo era una extraña, pulida, elegante, el accesorio perfecto para un hombre poderoso. Estaba abrochando las correas de los tacones cuando sonó un golpe en mi puerta. Esperando a María, llamé. «Adelante». La puerta se abrió para revelar al propio Dante, vestido con un traje negro perfectamente confeccionado, camisa blanca crujiente y corbata azul medianoche, que combinaba exactamente con mi vestido. Se paró en la puerta, una mano en su bolsillo, sus ojos oscuros recorriéndome con una intensidad que hizo que mi piel se sonrojara. «Perfecta», dijo simplemente, la sola palabra enviando un escalofrío involuntario por mi espalda. Me puse de pie, alisándome el vestido. «Gracias por la ropa y por el especialista para mi abuela». Eso fue inesperado. Entró en la habitación, cerrando la puerta detrás de él. «¿Cómo está ella?» «Mejor de lo que esperaba. Cómoda». Tragué saliva. «Dicen que tiene una semana o dos». Asintió, su expresión ilegible. «La cena de esta noche es importante. 4 hombres de negocios de Florencia, dinero viejo, conexiones viejas. Prefieren hablar italiano aunque dominan el inglés. Les hace sentir que tienen una ventaja. Y usted les deja pensar que la tienen», adiviné. Un fantasma de sonrisa tocó sus labios. «Precisamente, traducirás todo con precisión para mí, pero con una excepción». Se acercó más, su colonia envolviéndome, sutil y masculina. «Si dicen algo particularmente revelador o imprudente, me darás una señal. Toca tu perla». Sus dedos rozaron mi clavícula donde yacía el collar. El contacto breve, pero eléctrico. «Entonces sabré que debo prestar especial atención». Asentí, sin confiar en mi voz con él parado tan cerca. «Una cosa más», dijo, metiendo la mano en su bolsillo. Sacó una pequeña caja de terciopelo, la segunda en 2 días. Para completar el look, dentro yacía un par de pendientes de perlas, claramente diseñados para hacer juego con el collar. Simples, elegantes e indudablemente caros. «No puedo aceptar estos», dije, encontrando mi voz. «La ropa, el collar, ya es demasiado». Su expresión se endureció ligeramente. «Puedes y lo harás. Esta noche me representas. Todo debe ser perfecto». Sostuve su mirada. Un pequeño acto de desafío. «Y después de esta noche, después de estas 2 semanas, ¿qué entonces?» Algo peligroso parpadeó en sus ojos. «Enfoquémonos en esta noche, ¿de acuerdo?» Sacó los pendientes de la caja y me los tendió, no poniéndomelos él mismo, pero dejando claro que la negativa no era una opción. Los tomé, nuestros dedos rozándose, y me los puse sintiendo su peso contra mi cuello. Otro regalo, otra cadena invisible. «Los invitados están llegando», dijo, revisando su reloj. «¿Nos vamos?» Ofreció su brazo y después de una vacilación de un momento, lo tomé. Su antebrazo era músculo sólido debajo de la costosa tela de su traje.
Bajamos la escalera juntos y pude sentir los ojos del personal sobre nosotros, curiosos, especulativos. En el gran comedor se había puesto una mesa para 6 con porcelana fina, cristal y plata. Alessandra ya estaba allí hablando en voz baja con el personal. Levantó la vista cuando entramos, sus ojos recorriéndome con evaluación profesional. Los hermanos Bianchi acaban de llegar, informó a Dante. Están en la sala de estar con el señor Caballo. ¿Y Ferrero? Preguntó Dante. En camino, 5 minutos. Dante asintió y me guió hacia la sala de estar, su mano en la parte baja de mi espalda, posesiva y cálida. ¿Recuerdas? Murmuró en mi oído mientras nos acercábamos a la puerta. No eres solo una traductora esta noche. Eres una extensión de mí, mis ojos y oídos. La sala de estar era un espacio masculino, de cuero y madera con un fuego crepitante y el aroma de cigarros caros ya colgando en el aire. 3 hombres se volvieron cuando entramos. 2 que tenían los rasgos similares de hermanos, tal vez en sus 60 años, y un hombre más joven con ojos agudos y un traje más afilado. Caballeros, dijo Dante en inglés, su mano aún firme en mi espalda. Permítanme presentarles a Sofía Russo, mi asociada. Sofía conoce a Antonio y Marco Bianchi y a Vincent Cavallo. Sonreí cortésmente mientras los ojos de los hombres me evaluaban con diversos grados de sutileza. Antonio Bianchi, el hermano mayor, besó mi mano con encanto del viejo mundo. Marco simplemente asintió. La mirada de Vincent Cavallo se demoró un momento demasiado tiempo, su apretón de manos una fracción demasiado familiar. La conversación cambió inmediatamente al italiano, rápido y coloquial. «No nos dijiste que habías encontrado una asistente tan hermosa, Richie», dijo Antonio, sus ojos todavía en mí. «¿Dónde la has estado escondiendo?» «La señorita Russo se unió recientemente a mi organización», respondió Dante en perfecto italiano. «Ella asistirá con nuestras discusiones esta noche». «¿Y ella habla italiano?», preguntó Marco con escepticismo. Sonreí. «Nací en Florencia, signore», respondí en impecable italiano toscano. «Viví aquí hasta que tuve 18 años». Los hombres intercambiaron miradas, claramente reevaluándome. Antes de que pudieran hacer más preguntas, un miembro del personal anunció la llegada del último invitado, y Elio Ferrero entró en la habitación. A diferencia de los otros, era más joven, tal vez 40 años, y se comportaba con la fácil confianza del dinero viejo. Sus ojos me encontraron inmediatamente, su sonrisa depredadora. «Dante», dijo, abrazando a mi captor con la familiaridad de un viejo amigo. «Te has superado a ti mismo esta vez». La mano de Dante se apretó casi imperceptiblemente en mi cintura. «Elio, permíteme presentarte a Sofía Russo, mi asociada». Ferrero tomó mi mano, sosteniéndola más tiempo del necesario. «Encantado», dijo en italiano. «Verdaderamente encantado». Se anunció la cena y nos trasladamos al comedor. Dante me sentó a su derecha, Ferrero directamente frente a mí. Se sirvió vino, se sirvieron aperitivos y la conversación fluyó. Negocios mezclados con reminiscencias personales, política, deportes. Traduje discretamente cuando fue necesario, inclinándome cerca del oído de Dante, sintiendo su calidez, respirando su aroma. Para el plato principal, el vino había soltado las lenguas, y la conversación se volvió hacia el verdadero propósito de la reunión. Una compañía naviera que Dante quería adquirir, que tenía vínculos con los 4 hombres. «El precio que estás ofreciendo es insultantemente bajo», dijo Marco Bianchi sin rodeos en italiano. «La compañía está perdiendo dinero a raudales», respondió Dante suavemente en el mismo idioma. «Les estoy haciendo un favor quitándosela de las manos». Antonio se inclinó hacia adelante. «La compañía puede no ser rentable ahora, pero solo los activos están infravalorados en sus libros». Dante intervino. «Ambos sabemos que...». La conversación se volvió más acalorada, más técnica. Traduje fielmente, impresionada a pesar de mí misma por el dominio de Dante de los detalles comerciales y sus habilidades de negociación. Era despiadado pero justo, presionando ventajas sin ser codicioso. Luego, mientras se servía el postre, Ferrero se inclinó hacia sus compañeros y dijo en italiano rápido, asumiendo que Dante no lo captaría: «Dejen que se quede con la compañía. El valor real está en el contenido de los almacenes en Livorno. Él no sabe sobre esos todavía». Mis dedos tocaron instintivamente la perla en mi garganta. Los ojos de Dante se dirigieron a mi mano. Luego volvieron a Ferrero,
su expresión nunca cambiando. Caballeros, dijo en inglés, creo que estamos progresando. Permítame proponer una oferta revisada. Esbozó nuevos términos que incluían, para mi sorpresa, derechos completos de inventario sobre todas las propiedades, incluidos los almacenes de Livorno. Los cuatro italianos se congelaron, intercambiando miradas alarmadas. Los ojos de Ferrero se entrecerraron mientras caían sobre mí. Dijiste que era solo una asistente, dijo en italiano, con voz fría. Dije que era mi asociada, corrigió Dante. También en italiano, y una muy valiosa. La atmósfera en la habitación cambió, la tensión crujiendo bajo la apariencia de civilidad. Mantuve mi expresión neutral, pero mi corazón martilleaba en mi pecho. Acababa de exponer algo que estos hombres habían tratado de ocultar, algo potencialmente valorado en millones basado en sus reacciones. Las negociaciones continuaron durante otra hora, volviéndose cada vez más complejas. Para cuando los hombres finalmente se fueron, cerca de la medianoche, se había llegado a un acuerdo, uno que claramente favorecía a Dante, aunque los otros parecían satisfechos a regañadientes. Me paré a su lado en el vestíbulo mientras se despedía de ellos, su mano posesivamente en mi cintura. Ferrero fue el último en irse, sus ojos fríos mientras se movían entre nosotros. Deberías tener más cuidado en quién confías, Dante, dijo en italiano, su mirada demorándose en mí. Las mujeres hermosas tienen una forma de complicar las cosas. Confío en la señorita Russo implícitamente, respondió Dante, su tono sin dejar lugar a discusión. Buenas noches, Helio. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, exhalé un aliento que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Dante se volvió hacia mí y por primera vez esa noche sonrió, una sonrisa genuina que transformó su rostro y envió un aleteo no deseado a través de mi estómago. Fuiste perfecta, dijo guiándome hacia su estudio. Ven, deberíamos hablar. Su estudio era cálido, iluminado por un fuego y varias lámparas que proyectaban un brillo dorado sobre los libros encuadernados en cuero que forraban las paredes. Sirvió 2 vasos de líquido ámbar de una jarra de cristal y me entregó uno. 2 negociaciones exitosas, dijo, levantando su vaso. Bebí el whisky, dejando que quemara un camino por mi garganta. Esos almacenes son importantes, muy importantes. Aflojó su corbata, el gesto extrañamente íntimo. Lo que están almacenando allí podría causar problemas legales significativos para los 4 hombres si fuera descubierto por las personas equivocadas. Bienes ilegales. Sus ojos se encontraron con los míos sobre su vaso. Digamos que los funcionarios de aduanas se distraen fácilmente con los incentivos adecuados. Dejé mi vaso, repentinamente agotada. ¿Por qué me cuenta esto? ¿Por qué involucrarme en algo potencialmente ilegal? Se acercó más, su presencia abrumadora en el espacio confinado. Porque has demostrado tu valor esta noche y porque quiero que entiendas de qué eres parte ahora. Parte, hice eco, dando un paso instintivo hacia atrás. Estoy aquí para traducir por 2 semanas para ver a mi abuela. Ese es nuestro acuerdo. Algo se oscureció en sus ojos. Los acuerdos pueden cambiar, Sofía. No este, dije firmemente, encontrando coraje y desesperación. Cumplí mi parte esta noche. Espero que usted honre la suya. Durante un largo momento, me estudió, su expresión ilegible. Luego, para mi sorpresa, asintió. Por supuesto, verás a tu abuela cuando lo desees. El coche y el conductor están a tu disposición. El alivio me invadió. Gracias. Pero continuó dando otro paso hacia mí, cerrando la distancia que yo había creado. Creo que ambos sabemos que este acuerdo ha evolucionado más allá de lo que discutimos inicialmente. Mi espalda golpeó la estantería mientras retrocedía. Él colocó una mano en el estante junto a mi cabeza, enjaulándome efectivamente. Su rostro estaba a pulgadas del mío, su colonia envolviéndome, sus ojos oscuros e intensos. Lo sentiste esta noche, dijo con la voz baja. Qué bien trabajamos juntos. Qué perfectamente encajas en mi mundo. No pertenezco a su mundo, susurré, mi voz traicionándome con su temblor. No. Su mano libre subió para tocar la perla en mi garganta, sus dedos rozando mi piel. Lo llevas como si hubieras nacido para ello. No podía negar la electricidad entre nosotros, la forma en que mi cuerpo respondía a su proximidad a pesar de todas mis advertencias mentales. Me aterrorizaba. Esta atracción no deseada hacia un hombre que coleccionaba personas tan casualmente como coleccionaba negocios, que me había hecho investigar,
que había orquestado toda esta situación. Debería irme, dije, tratando de dar un paso lateral lejos de su presencia embriagadora. Es tarde. Su mano se movió de la perla para acunar mi mejilla. Gentil, pero firme. Sofía, dijo. Mi nombre casi una caricia. No huyas de esto. De mí. Ni siquiera sé quién es usted realmente, protesté débilmente. ¿Qué hace realmente? Una sombra cruzó su rostro. Quizás eso sea lo mejor por ahora. Antes de que pudiera responder, sus labios estaban sobre los míos, sorprendentemente gentiles para un hombre que tomaba lo que quería sin preguntar. El beso fue breve, cuestionador en lugar de exigente, y se retiró antes de que pudiera decidir si responder o resistir. Buenas noches, Sofía, dijo, alejándose, liberándome de la jaula de su presencia. Duerme bien. Huí, mi corazón latiendo con fuerza, mis labios ardiendo por su beso, mi mente un caos de emociones conflictivas. En mi habitación, me quité el hermoso vestido y las perlas, me froté el maquillaje de la cara y me paré bajo la ducha hasta que mi piel estuvo en carne viva y rosada, tratando de lavar la sensación de él. Pero mientras me deslizaba entre las sábanas de seda de la enorme cama, supe con certeza que ninguna cantidad de agua podría limpiarme de Dante Ricci. Para bien o para mal, estaba marcada por él ahora, marcada por su beso, encadenada por sus regalos, atada por cualquier juego peligroso que estuviera jugando. Y la parte más aterradora no era que no conociera las reglas de su juego, era que, a pesar de todo, una parte de mí quería jugar. El sueño llegó en ráfagas intermitentes. Mis sueños una mezcla caótica del rostro frágil de mi abuela, los ojos fríos de Ferrero y los labios de Dante sobre los míos. Me desperté justo después del amanecer, enredada en sábanas de seda, mi corazón acelerado. Por un momento, miré el techo ornamentado, tratando de reunir mis pensamientos dispersos. Luego, con repentina claridad, alcancé el teléfono que Dante me había dado, sin llamadas perdidas, sin mensajes. Realmente no había esperado ninguno. Eran apenas las 6 de la mañana, pero la vista de la pantalla en blanco trajo tanto alivio como decepción. Después del beso de anoche, medio esperaba, ¿qué? ¿Una convocatoria? ¿Una disculpa? No estaba segura de cuál sería peor. Me levanté de la cama y caminé hacia el balcón, envolviéndome en una bata lujosa contra el frío de la mañana temprano. La campiña toscana se extendía ante mí, bañada en la luz dorada del amanecer, la niebla aferrándose a los valles entre colinas ondulantes. A lo lejos, una granja se erguía centinela entre viñedos, el humo rizándose desde su chimenea. Tan pacífico, tan normal, un marcado contraste con la confusión dentro de mí. Mi propio teléfono, el real, no el que Dante me había dado, yacía en la mesita de noche. Lo levanté, dudando solo un momento antes de marcar al hospicio. Una enfermera respondió, su voz en voz baja. Tuvo una noche cómoda, me aseguró cuando pregunté por la nona. La nueva medicación está funcionando bien. Está durmiendo ahora, pero es bienvenida a visitarla más tarde esta mañana. Le agradecí y colgué, el alivio invadiéndome. Otro día, al menos, otra oportunidad para sentarme con la nona, sostener su mano, decir las cosas que necesitaban decirse. Un suave golpe en la puerta anunció a María con una bandeja de desayuno, fruta fresca, yogur, pasteles aún calientes del horno y café italiano fuerte que olía a casa. «Buongiorno, signorina», dijo alegremente, colocando la bandeja en la pequeña mesa junto a la ventana. «¿Durmió bien?» «Lo suficientemente bien», mentí, aceptando la taza de café que me sirvió. «Gracias, María». Ella se ocupó abriendo las cortinas más para dejar entrar más luz, enderezando artículos en la cómoda que no necesitaban enderezarse. Reconocí el comportamiento. Quería hablar, pero dudaba. «¿Hay algo más, María?», pregunté suavemente. Se volvió, su rostro amable preocupado. «La cena de anoche. Salió bien». Asentí, bebiendo mi café. «Creo que sí». El señor Ricci parecía satisfecho con el resultado. María miró hacia la puerta como si comprobara que estábamos verdaderamente solas. Luego bajó la voz. «Tenga cuidado, signorina. Esos hombres, especialmente Ferrero, no son hombres buenos». Mi mano se detuvo a medio camino de un pastel. «Los conoce. He trabajado en esta casa durante 15 años. He visto muchas cenas así, muchos hombres así». Se retorció las manos en su delantal.
y muchas mujeres jóvenes traídas aquí por el señor Ritchie. Mi estómago se contrajo. Muchas mujeres. Ella asintió, sus ojos tristes. Algunas se quedan unos pocos días, algunas unas pocas semanas, usan ropa hermosa, asisten a sus reuniones y fiestas y luego desaparecen. ¿Desaparecen? Mi voz era apenas un susurro. Los ojos de María se abrieron. Oh, no así, signorina. Vuelven a casa, a sus vidas, pero cambiadas de alguna manera. Más tristes, tal vez, o más duras. Sacudió la cabeza. El señor Ritchie no es cruel, no como algunos, pero toma lo que quiere, y cuando termina, se calló. Pero su significado era claro. Yo no era la primera mujer que Dante había traído a esta villa, vestida como una muñeca y usada para sus propósitos. Cualquiera que fuera su interés en mí, mis habilidades lingüísticas, mi cuerpo, mi complicidad o algo completamente diferente, sería temporal, y cuando terminara, sería descartada como las otras. ¿Por qué me dice esto?, pregunté. La mano curtida de María cubrió la mía brevemente. Porque tiene ojos amables, porque me habla como a una persona, no como a una sirvienta, y porque vi cómo la miraba anoche. Se enderezó, volviendo a su comportamiento profesional. El coche estará listo cuando desee visitar a su abuela. Solo llame abajo cuando esté lista. Me dejó con mi café enfriándose y pensamientos tumultuosos. Comí mecánicamente, apenas probando los exquisitos pasteles, mi mente corriendo. Si María tenía razón, yo era solo la última en una cadena de mujeres que Dante había coleccionado, usado y descartado. El conocimiento debería haber fortalecido mi resolución de mantener mi distancia, cumplir con mi obligación y nada más. Entonces, ¿por qué dolía? Me vestí con mi propia ropa de nuevo, jeans, un suéter, botas. Recogí mi cabello en una simple cola de caballo y apliqué un maquillaje mínimo. Si iba a ser descartada de todos modos, bien podría ser yo misma mientras sucedía. La villa estaba tranquila mientras bajaba la gran escalera, sin señales de Dante o Alessandra o el siempre presente guardaespaldas. Solo un miembro del personal que apareció de la nada para preguntar si necesitaba que trajeran el coche. En el hospicio, la nona estaba despierta y más lúcida que el día anterior. Sus ojos se iluminaron cuando entré y palmeó la cama a su lado con una mano frágil. «Ahí estás, mía cara», dijo, su voz más fuerte que ayer. «Estaba soñando contigo». Me senté a su lado, tomando su mano entre las mías, maravillándome de la piel delgada como papel, las venas azules visibles debajo. «Buenos sueños, espero». Eras una niña otra vez, corriendo por los olivares, riendo. Su sonrisa era melancólica. «Siempre fuiste una niña tan feliz». Antes de que papá y mamá murieran, terminé suavemente. Asintió, sus ojos llenándose de lágrimas. «La vida no fue amable contigo, Piccola. Demasiada pérdida para alguien tan joven». Apreté su mano suavemente. «Te tenía a ti, ¿no? Tú eras suficiente». Nos sentamos en cómodo silencio por un rato. Los únicos sonidos, el pitido de los monitores y el murmullo distante de la actividad del hospital. Luego la nona me fijó con una mirada sorprendentemente aguda. «Háblame de este hombre, Dante Ritchie». Dudé, incierta de cuánto revelar. «Es complicado, nona. Poderoso, acostumbrado a conseguir lo que quiere». «¿Y qué quiere con mi Sofía?». La pregunta colgó en el aire entre nosotras. ¿Qué quería Dante conmigo? Mis habilidades lingüísticas, mi cuerpo, mi complicidad y cualquier negocio turbio que llevara a cabo. «No lo sé», admití finalmente, «pero organizó que yo estuviera aquí contigo, y por eso estoy agradecida». Los ojos de la nona se entrecerraron. «¿A qué precio, mía cara?». Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y entró una enfermera, seguida por el especialista suizo. Necesitaban examinar a la nona, cambiar sus vendajes, ajustar su medicación. Salí al pasillo para darles privacidad, apoyándome contra la pared, con los ojos cerrados, repentinamente agotada. «Se ve mejor hoy». La voz profunda me sacudió. Dante estaba a unos pocos pies de distancia, impecable en un traje carbón, a pesar de la hora temprana, con las manos en los bolsillos, mirándome con esos ojos oscuros e insondables. «¿Qué está haciendo aquí?», pregunté, demasiado sorprendida para ser diplomática. «Vine a comprobar su progreso y a verte». Me abracé a mí misma, repentinamente a la defensiva. «¿Por qué?». Dio un paso más cerca,
su expresión suavizándose casi imperceptiblemente. Porque quería disculparme por anoche. Me excedí. De todas las cosas que esperaba que dijera, una disculpa no estaba entre ellas. Lo miré fijamente, buscando en su rostro signos de manipulación o engaño, pero encontré solo lo que parecía ser un arrepentimiento genuino. Sí, lo hizo, estuve de acuerdo finalmente. El fantasma de una sonrisa tocó sus labios. No vas a hacer esto fácil, ¿verdad? ¿Debería? No, admitió, la sonrisa haciéndose más pronunciada. Eso es lo que te hace diferente. ¿Diferente? La palabra hizo eco de la advertencia anterior de María sobre las otras mujeres que había traído a la villa. Miré hacia otro lado, no dispuesta a dejarle ver el dolor en mis ojos. Los médicos dicen que está respondiendo bien al nuevo tratamiento, dijo después de un momento, cambiando de tema. Está más cómoda, más alerta. Esas son buenas noticias. Asentí agradecida a pesar de mí misma. Gracias de nuevo por organizarlo. Sé que debe haber sido costoso traer al especialista aquí tan rápido. Desestimó mi agradecimiento con un gesto. No fue nada, pero no era nada. No para mí, no para la nona. Cualesquiera que fueran sus motivos, me había dado estos preciosos días finales con ella. Esa deuda no podía ser descartada fácilmente. La puerta se abrió y el médico salió. Asintió respetuosamente a Dante, luego se volvió hacia mí. Lo está haciendo bien, considerando todo. El tratamiento le está dando más días buenos, más claridad. Es lo mejor que podemos esperar en esta etapa. ¿Puedo volver a entrar? Pregunté. Por supuesto. Pregunta por usted. Vaciló. Sin embargo, está cansada. Trate de no quedarse demasiado tiempo. Asentí y me moví hacia la puerta. Luego me detuve, mirando hacia atrás a Dante. ¿Viene a entrar? Algo como sorpresa parpadeó en su rostro antes de que lo devolviera a la impasibilidad. ¿Te gustaría que lo hiciera? La pregunta era genuina. Me di cuenta con un sobresalto. Realmente estaba preguntando mi preferencia, no asumiendo ni ordenando. Era una cosa tan pequeña, pero se sentía significativa. Sí, dije en voz baja. Me gustaría. Adentro, los ojos de la nona se abrieron cuando Dante me siguió a la habitación. Hice las presentaciones, observando cómo se acercaba a su cama con una gentileza inesperada, tomando su mano frágil en su mano fuerte, hablándole en italiano fluido sobre Florencia, sobre el clima, sobre lo valiente que era su nieta. La nona, nunca una para dejarse intimidar, ni siquiera por hombres poderosos, lo fijó con una mirada penetrante. Usted es quien me trajo a mi Sofía de vuelta. No era una pregunta, pero Dante respondió de todos modos. Sí. ¿Por qué? Me miró, luego volvió a mirarla a ella, porque merecía la oportunidad de decir adiós y porque necesitaba su ayuda. La nona asintió lentamente, como si hubiera confirmado algo que ya sospechaba. Y cuando ya no necesite su ayuda, ¿qué entonces? Sentí mis mejillas sonrojarse de vergüenza. Nona, por favor. Pero Dante levantó una mano, silenciándome gentilmente. Una pregunta justa. Miró directamente a los ojos de mi abuela. No lo sé todavía. Eso dependerá de Sofía. Una respuesta honesta, o al menos sonaba como tal. La nona lo estudió durante un largo momento, luego asintió de nuevo, aparentemente satisfecha. Tiene los ojos de su padre, dijo inesperadamente. Dante se puso rígido, su expresión repentinamente cautelosa. Conoció a mi padre. Los ojos de la nona tomaron la mirada ligeramente distante que a veces tenían cuando estaba flotando entre el pasado y el presente. Hace muchos años, antes de que dejara Italia por Estados Unidos, le palmeó la mano. Era un buen hombre debajo de todo. Espero que usted sea igual. La atmósfera en la habitación había cambiado, la tensión irradiando de Dante como calor de un horno. Intervine, cambiando de tema, preguntándole a la nona sobre su desayuno, sobre si había dormido bien. El momento pasó, pero capté a Dante observando a mi abuela con nuevo interés, como si la reevaluara. Nos quedamos otra hora, la conversación fluyendo sorprendentemente fácil entre los tres. La nona contó historias de mi infancia. Algunas las recordaba, otras no. Dante escuchaba atentamente, haciendo preguntas, riendo en los momentos apropiados. Para cuando los párpados de la nona comenzaron a caerse de fatiga, una extraña camaradería se había formado en la pequeña habitación del hospital. Deberíamos dejarte descansar, dije besando su frente. Ella tomó mi mano. Vuelve mañana, Mía. Tráelo si quieres. Sus ojos brillaron con algo parecido a travesura. Es más guapo de lo que era tu abuelo. Le concederé eso.
Nona, exclamé, mortificada. Dante se rió entre dientes, el sonido rico y genuino. Sería un placer, señora Russo. Se inclinó y besó su mano con cortesía del viejo mundo. Hasta mañana. En el pasillo exterior, me volví hacia él con curiosidad. ¿Qué quiso decir sobre su padre? ¿Realmente se conocían? Su expresión se cerró de inmediato. Tu abuela está confundida. Mi padre nunca vivió en Italia. La mentira fue tan obvia que me tomó por sorpresa. ¿Por qué negar algo tan intrascendente, a menos que no fuera intrascendente en absoluto? Tenemos una reunión en Milán esta tarde, dijo, cambiando de tema abruptamente. El coche nos llevará al aeródromo en una hora. Deberías usar algo del guardarropa que proporcioné. Algo profesional. Así de simple, volvió a emitir órdenes. La vulnerabilidad momentánea se había ido. Me ericé ante su tono, pero me mordí la lengua. Si la nona de hecho había conocido a su padre, podría explicar su interés en mí. Una conexión que no había considerado. No era mucho, pero era un hilo del cual tirar. Una visión potencial del enigma que era Dante Ricci. Estaré lista, dije simplemente. El viaje de regreso a la villa fue silencioso. Dante absorto en su teléfono, respondiendo correos electrónicos y mensajes con pulsaciones rápidas. Miré por la ventana, mi mente corriendo con nuevas preguntas. ¿Quién era el padre de Dante? ¿Cómo lo conocía la nona? ¿Y por qué la mención de él causaba tal tensión? En la villa me apresuré a mi habitación para cambiarme. En el armario encontré un traje de pantalón azul marino a medida que tuve que admitir que era hermoso y práctico. Lo combiné con una blusa blanca simple y tacones bajos. Apliqué maquillaje mínimo y recogí mi cabello en un moño elegante, profesional, pulido, pero todavía yo. Cuando bajé al vestíbulo, Dante estaba esperando, hablando en voz baja con Alessandra. Levantó la vista cuando me acerqué, sus ojos recorriéndome con aprobación. Perfecta, dijo, haciendo eco de su evaluación de la noche anterior. El helicóptero está listo. Helicóptero. Por supuesto, ¿por qué conducir cuando podías volar? El viaje a Milán tomó menos de una hora en el helicóptero privado de Dante. Aterrizamos en el techo de un rascacielos reluciente en el distrito financiero, donde otro coche esperaba para llevarnos a nuestra reunión. Esta era con ejecutivos de una compañía naviera, la misma por la que había negociado en la cena. Las formalidades ya estaban completas. Esto era simplemente para finalizar detalles y firmar documentos. Traduje cuando fue necesario, aunque la mayoría de los italianos hablaban un inglés excelente. Mi papel parecía más simbólico que práctico. Una muestra de la sensibilidad cultural de Dante, tal vez, o simplemente una exhibición de sus recursos, la hermosa asistente bilingüe a su lado, un accesorio viviente de su poder. Durante toda la reunión, sentí los ojos de Dante sobre mí, no constantemente, sino en miradas breves e intensas cuando pensaba que no me daría cuenta. Algo había cambiado entre nosotros desde nuestra visita a la nona, aunque no podía definir exactamente qué. Había una nueva conciencia, una nueva tensión eléctrica e inquietante. Después de la reunión, almorzamos en un restaurante en la azotea con vistas panorámicas de Milán. Solo nosotros dos, Alessandra y el guardaespaldas a una distancia discreta. Lo hiciste bien hoy, dijo Dante, vertiendo vino en mi copa sin preguntar si quería. El director financiero quedó impresionado con tu vocabulario financiero. Tomé un pequeño sorbo del vino. Exquisito, por supuesto. Hice una especialización en finanzas antes de cambiar a negocios internacionales. Lo sé. Ante mi ceja levantada, agregó. La verificación de antecedentes, ¿recuerdas? ¿Cómo podría olvidar? Probablemente sabía más sobre mi historia académica que yo en este punto. Tu abuela, dijo después de un momento, es una mujer notable. Sonreí a pesar de mí misma. Sí, lo es. Me crió después de que murieron mis padres. Trabajó en 2 empleos para pagarme la escuela. Nunca se quejó. Mi sonrisa se desvaneció. Merece algo mejor que este final. La muerte viene para todos nosotros, Sofía. La manera es menos importante que lo que dejamos atrás. Lo miré, sorprendida por el giro filosófico. ¿Y qué espera dejar atrás, Dante? Consideró la pregunta, girando el vino en su copa. Un imperio que no se desmorone cuando me haya ido. Un legado que signifique algo. ¿Hijos? Pregunté, la pregunta escapándose antes de que pudiera detenerla. Su expresión se oscureció. Quizás algún día con la persona adecuada. La implicación colgaba en el aire entre nosotros, tácita, pero imposible de ignorar.
Cambié de tema rápidamente. ¿Cuál es nuestro horario para el resto del día? De vuelta a Florencia. Hay una inauguración de galería esta noche. Me gustaría asistir. Observó mi reacción cuidadosamente. A menos que prefieras descansar. Han sido un par de días llenos de acontecimientos. De nuevo la consideración inesperada, preguntando en lugar de ordenar. Me encontré queriendo ir, queriendo ver más de este mundo que habitaba. Más de él. Me gustaría ir, dije, sorprendiéndome tanto a mí misma como a él. Asintió, la satisfacción evidente en su leve sonrisa. Bien, hay un vestido, déjeme adivinar. ¿Ya seleccionado y esperando en mi habitación? No pude evitar la nota burlona que se deslizó en mi voz. Tuvo la gracia de parecer un poco avergonzado. Tengo gustos particulares, pero si prefieres elegir algo tú misma... No, dije, descubriendo que lo decía en serio. Confío en su gusto. Las palabras colgaron entre nosotros, cargadas de significado más allá de las opciones de ropa. Confianza. Una palabra tan pequeña para un concepto tan monumental. ¿Confiaba en Dante Ricci con mi guardarropa? Tal vez. ¿Con mi seguridad? Posiblemente. ¿Con mi corazón? Nunca. Regresamos a Florencia en helicóptero, el paisaje debajo de nosotros bañado en la luz dorada de la tarde tardía. Esta vez, Dante se sentó a mi lado en lugar de enfrente, su muslo rozando ocasionalmente el mío con el movimiento de la aeronave. Cada contacto enviaba una sacudida de conciencia a través de mí. No bienvenida, pero innegable. En la villa, María esperaba con noticias. El médico de mi abuela había llamado. Su condición era estable, no mejor, pero no peor. Le agradecí, el alivio evidente en mi voz. Otro día, al menos, otra oportunidad para desentrañar el misterio de la conexión de la nona con el padre de Dante. El vestido que esperaba en mi habitación para la inauguración de la galería era una seda esmeralda profunda que resaltaba las motas verdes en mis ojos color avellana. Más simple que el vestido de cóctel azul de la noche anterior, pero no menos elegante. Junto a él yacía una pequeña caja de terciopelo, esta vez conteniendo un brazalete de oro antiguo engastado con pequeñas esmeraldas. Tracé el delicado trabajo en metal con la yema del dedo, maravillándome de su artesanía. No era una compra nueva, algo con historia, con significado. Otra cadena, otra hermosa atadura uniéndome a Dante. Me duché y vestí, arreglando mi cabello en ondas sueltas sobre un hombro. El vestido me quedaba perfecto como sabía que lo haría. El brazalete atrapaba la luz mientras me movía, brillando como estrellas capturadas. Un golpe en la puerta anunció a Dante, impecable en un traje negro con una corbata que combinaba exactamente con mi vestido. Sus ojos se oscurecieron mientras me recorrían, la apreciación evidente en sus profundidades. «Te ves hermosa», dijo simplemente. «Gracias». Toqué el brazalete con timidez. «Esto es exquisito. Vintage. Pertenecía a mi madre». Su voz era cuidadosamente neutral. «Te queda bien». La revelación me dejó atónita en silencio. El brazalete de su madre. No algo comprado para una compañera temporal. Seguramente. El gesto se sentía más pesado que todos los otros regalos combinados. Antes de que pudiera responder, su teléfono zumbó. Lo revisó, frunciendo el ceño ligeramente. Ha habido un cambio de planes. La inauguración de la galería se ha trasladado a una visita privada en la villa del propietario, más exclusiva, menos gente. Me miró. ¿Sigue siendo aceptable? De nuevo preguntando en lugar de decir. Asintí, curiosa sobre este nuevo lugar, este nuevo lado de Dante que parecía estar emergiendo, el que buscaba mi consentimiento, que compartía reliquias familiares, que me miraba como si fuera algo precioso en lugar de solo conveniente. El viaje a la villa del propietario nos llevó más alto en las colinas, a lo largo de carreteras sinuosas bordeadas de cipreses. Había caído la noche y los faros del coche cortaban la oscuridad, iluminando ocasionalmente antiguas paredes de piedra o vislumbres de extensas fincas alejadas de la carretera. El propietario, Martelli, es un coleccionista de arte italiano moderno, explicó Dante mientras conducíamos. Realiza estas visitas privadas para compradores serios antes de abrir exposiciones al público. ¿Y usted es un comprador serio?, pregunté. Una sonrisa jugó en las comisuras de su boca. En ocasiones, aprecio la belleza en todas sus formas. Sus ojos se encontraron con los míos en la tenue luz del coche, y el doble sentido era imposible de perder. El calor floreció en mis mejillas, y miré hacia otro lado,
agradecida por la oscuridad. La Villa Martelli era más pequeña que la de Dante, pero no menos impresionante. Una estructura modernista de vidrio y piedra incrustada en la ladera con vistas a Florencia. Las luces de la ciudad parpadeaban abajo como estrellas terrestres, la cúpula del Duomo iluminada contra el cielo nocturno. Adentro, tal vez 30 personas se mezclaban entre llamativas obras de arte exhibidas en paredes blancas y austeras. Los camareros circulaban con champán y canapés. Un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente en un rincón. Era exactamente el tipo de reunión sofisticada que imaginaba que Dante frecuentaría. Mantuvo su mano en la parte baja de mi espalda mientras nos movíamos por el espacio, presentándome a personas cuyos nombres olvidé de inmediato, deteniéndose ocasionalmente para examinar una pintura o escultura. Su conocimiento del arte me sorprendió. Hablaba inteligentemente sobre técnicas e influencias claramente familiares con los artistas representados. Realmente disfruta esto, dije durante un momento tranquilo. No es solo por aparentar. Levantó una ceja. ¿Pensaste que lo sería? Me encogí de hombros. Los hombres en su posición a menudo coleccionan arte como símbolos de estatus, no porque lo aprecien. ¿Hombres en mi posición? Había diversión en su voz. ¿Y cuál es esa posición exactamente? Dudé, insegura de cómo definirlo. Hombre de negocios, criminal, algo intermedio. Poderoso, dije finalmente. Rico, acostumbrado a mostrar su éxito. Asintió, concediendo el punto. Cierto, pero he descubierto que la vida ofrece pocos placeres genuinos. El arte es uno de ellos. Antes de que pudiera responder, un hombre alto y elegante, con cabello plateado, se nos acercó con los brazos extendidos. Dante, finalmente nos agracias con tu presencia. Carlo. Dante abrazó al hombre brevemente. La exposición es espectacular. Carlo sonrió, luego volvió ojos curiosos hacia mí. ¿Y quién es esta visión? Sofía Russo, una colega y amiga, dijo Dante, sorprendiéndome con la designación. Sofía, Carlo Martelli, nuestro anfitrión y el mejor curador en Florencia. Estreché la mano del hombre mayor, notando la forma en que sus ojos se movían entre Dante y yo, viendo claramente más que colega y amiga en nuestro lenguaje corporal. Un placer, señorita Russo. Cualquier amiga de Dante es amiga mía. Se inclinó más cerca. Conspirador. Ha estado solo demasiado tiempo. Es bueno verlo con alguien digno de su atención. Antes de que pudiera corregir su suposición, Carlo fue arrastrado por otro invitado, dejándome con Dante, quien parecía divertido y ligeramente avergonzado por la franqueza de su amigo. Perdón por eso, dijo. Carlo ha estado tratando de casarme durante años. Cree que trabajo demasiado. ¿Lo hace? Pregunté genuinamente curiosa. Consideró la pregunta. Probablemente, pero mi trabajo es complicado. No deja mucho espacio para relaciones convencionales. ¿Por las horas o por la naturaleza del trabajo? Sus ojos se agudizaron, evaluándome. Ambas. Pasamos a examinar un llamativo lienzo abstracto, pero la conversación persistió en mi mente. ¿Qué hacía exactamente Dante que hacía que las relaciones fueran tan difíciles? La cena con los hombres de negocios italianos, la adquisición de la compañía naviera. Estos parecían tratos comerciales legítimos, aunque agresivos, pero había habido trasfondos, referencias a almacenes y funcionarios de aduanas que insinuaban algo menos que legal. Mientras circulábamos por la galería, noté una cara familiar. Elio Ferrero, uno de los hombres de la cena de anoche, estaba hablando intensamente con un hombre más joven en un rincón, aún no consciente de nuestra presencia. Toqué el brazo de Dante, asintiendo discretamente en dirección a Ferrero. La expresión de Dante se endureció casi imperceptiblemente. Interesante. No estaba en la lista de invitados. Me guío suavemente en la dirección opuesta. Evitémoslo por ahora. Preferiría no mezclar negocios y placer esta noche. Pero era demasiado tarde. Ferrero nos había visto y se abría camino entre la multitud, una sonrisa depredadora en su rostro. Richie, dijo, extendiendo su mano. Qué agradable sorpresa. Dante estrechó su mano, su expresión agradable pero cautelosa. Elio, no esperaba verte aquí. Martelli y yo nos conocemos desde hace mucho. Los ojos de Ferrero se movieron hacia mí, demorándose en el brazalete de esmeraldas en mi muñeca. Señorita Russo, encantado de verla de nuevo. Esa es una pieza hermosa. Asentí mi agradecimiento, incómoda bajo su escrutinio. Había algo frío en sus ojos, algo calculador que hacía que mi piel se erizara.
Si nos disculpas, dijo Dante, su mano volviendo a mi espalda. Sofía estaba admirando la escultura de Bianchi. Nos alejamos, pero podía sentir los ojos de Ferrero siguiéndonos. Una vez que estuvimos fuera del alcance del oído, Dante se inclinó cerca, su aliento cálido contra mi oído. No está aquí por accidente, murmuró, y reconoció el brazalete de mi madre. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. ¿Eso es significativo? La expresión de Dante era sombría. Muy. Significa que sabe quién eres para mí. ¿Y qué soy para usted? Pregunté, la pregunta escapándose antes de que pudiera detenerla. Sus ojos se encontraron con los míos, oscuros e intensos. Más de lo que debería ser, dijo suavemente. Más de lo que es seguro para cualquiera de los dos. Antes de que pudiera procesar lo que quería decir, una conmoción cerca de la entrada atrajo la atención de todos. 3 hombres con trajes oscuros habían entrado, su postura y comportamiento gritando seguridad, o tal vez algo más oficial. Escanearon la habitación con eficiencia practicada. Luego se movieron hacia nuestro anfitrión, Carlo, quien parecía sorprendido y preocupado. La postura de Dante cambió instantáneamente, la tensión irradiando de él. Tomó mi codo, dirigiéndome hacia una salida lateral. Necesitamos irnos ahora. ¿Por qué? ¿Quiénes son? Guardia di Finanza, dijo sombríamente. Policía financiera, no son personas con las que quiera hablar esta noche. Mi ritmo cardíaco se aceleró. Policía financiera significaba investigaciones, posiblemente arrestos, y Dante estaba claramente ansioso por evitarlos, lo que me decía más sobre sus tratos comerciales de lo que cualquier explicación directa podría haber hecho. Nos deslizamos por la salida lateral y bajamos por un pasillo de servicio. Dante moviéndose con la confianza de alguien que había mapeado rutas de escape con anticipación. Un coche diferente esperaba en una entrada de servicio con un conductor diferente, no el que nos había traído. Mientras nos alejábamos de la villa, vi a Ferrero mirando desde una ventana, su expresión satisfecha, triunfante incluso. Él nos tendió una trampa, dije, dándome cuenta. Ferrero. Sabía que la policía estaría allí. Dante asintió, su expresión dura como el granito. Sí, lo hizo. ¿Pero por qué? ¿Qué gana él? Dante guardó silencio durante un largo momento, sus ojos en la carretera por delante. Cuando finalmente habló, su voz era baja, controlada, pero con una furia subyacente que envió un escalofrío a través de mí. Porque quiere lo que tengo, lo que he construido, y cree que tú eres mi debilidad. Lo miré fijamente, procesando sus palabras, las implicaciones. ¿Lo soy? Sus ojos se encontraron con los míos en la oscuridad del coche, feroces y posesivos. Sí, dijo simplemente. Lo eres. El silencio nos envolvió mientras el coche aceleraba a través de la noche toscana, la admisión de Dante colgando en el aire entre nosotros. Yo era su debilidad. El pensamiento era tanto aterrador como embriagador. Este hombre poderoso y peligroso me había permitido a mí, una simple camarera que conocía desde hacía pocos días, convertirme en su vulnerabilidad. ¿Qué pasa ahora?, pregunté finalmente, mi voz apenas audible sobre el ronroneo del motor. La mandíbula de Dante estaba tensa, sus ojos fijos en la carretera oscura por delante. Ahora nos adaptamos. Los planes cambian. Dejamos Florencia mañana. Mi corazón dio un vuelco. Pero mi abuela vendrá con nosotros, dijo, su tono sin admitir discusión. Ya he hecho los arreglos. Un transporte médico privado a mi propiedad en Suiza. El médico suizo la acompañará. Recibirá la mejor atención posible, Sofía. Te lo prometo. La decisión me aturdió. En el espacio de minutos había reorganizado completamente nuestras vidas, la mía y la de la nona, sin consulta, sin vacilación. Parte de mí quería rebelarse contra tal prepotencia. Pero otra parte, la parte que había visto la sonrisa triunfante de Ferrero, que había sentido la urgencia de nuestro escape, entendió la necesidad. Suiza, repetí, tratando de envolver mi mente alrededor de ello. ¿Por cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario. Su mano encontró la mía en la oscuridad, su agarre firme y cálido. No dejaré que te usen para llegar a mí, Sofía. No dejaré que te lastimen. ¿Quiénes son ellos? ¿Ferrero? ¿La policía financiera? Me giré para mirarlo completamente. Dante, necesito entender en medio de qué estoy atrapada. Estuvo en silencio durante tanto tiempo que pensé que no respondería. Luego suspiró,
un sonido pesado con resignación. Mereces la verdad, al menos parte de ella. Apretó mi mano una vez, luego la soltó para pasar sus dedos por su cabello. La compañía naviera que adquirimos ayer es una fachada. Lo ha sido durante décadas. Drogas, armas, productos falsificados, todo moviéndose a través de sus puertos, a través de esos almacenes en Livorno. Y usted sabía esto cuando la compró. Una sonrisa sombría tocó sus labios. No fue un error, Sofía. Fue una característica. El negocio legítimo pierde dinero. El ilegítimo gana millones. Tragué saliva con fuerza. La realidad de quién era él, qué era él, repentinamente imposible de ignorar. No es solo un hombre de negocios. No, estuvo de acuerdo en voz baja. No solo un hombre de negocios. ¿Y los otros? Ferrero, los hermanos Bianchi, competidores, socios, a veces enemigos cuando les conviene. Su voz se endureció. Ferrero quiere lo que he construido. Pensó que poner a la guardia sobre mí debilitaría mi posición, me obligaría a venderle mi interés con un descuento para evitar el enjuiciamiento. ¿Habría funcionado si no nos hubiéramos ido? La risa de Dante carecía de humor. Tengo arreglos con ciertos funcionarios, pero habría sido inconveniente. Preguntas hechas, registros examinados. Mejor evitarlo por completo. Mi mente corría conectando puntos, viendo la imagen más grande. ¿Y yo? ¿Dónde encajo en todo esto? Se volvió hacia mí entonces, su expresión más suave de lo que jamás la había visto. Estabas destinada a ser temporal, Sofía. Una traductora nada más. Una mujer hermosa e inteligente que pudiera ayudarme a navegar unas pocas reuniones. Luego regresar a su vida. Sus ojos sostuvieron los míos, pero luego te escuché contestar esa llamada telefónica en perfecto italiano. Vi el dolor en tus ojos cuando hablaste de tu abuela. Vi tu coraje cuando entraste en mi oficina, aterrorizada pero decidida. Sacudió la cabeza ligeramente. Y de repente, temporal no fue suficiente. Mi corazón latía contra mis costillas. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que te quiero conmigo, Sofía. No solo por estas 2 semanas. No solo como traductora o asistente. Su voz bajó más. Estoy diciendo que no me he sentido así por nadie en mucho tiempo. Tal vez nunca. Lo miré, sin palabras. Esto no podía ser real. Hombres como Dante Ricci no se enamoraban de mujeres como yo. Las usaban, tal vez las disfrutaban por un tiempo, luego seguían adelante. Las palabras de María resonaron en mi mente. Y cuando termina, el brazalete de su madre, dije de repente, me dio el brazalete de su madre. Algo como vulnerabilidad parpadeó en su rostro. Sí. ¿Por qué? Miró hacia otro lado, su perfil afilado contra las luces que pasaban afuera. Porque te quedaba bien, porque quería verlo en tu muñeca, porque vaciló. Luego terminó suavemente. Porque a ella le habrías gustado. La simple declaración me golpeó con una fuerza inesperada. Esto no se trataba solo de deseo o conveniencia. Esto era más profundo, más significativo. Pensé en cómo había hablado con mi abuela, la conexión genuina que habían formado. Pensé en cómo había organizado su atención médica. No solo una vez, sino 2. Ahora su padre, dije, las piezas encajando en su lugar. La nona lo conocía, ¿no? Por eso estaba interesado en mí desde el principio. Vio mi nombre en los registros de empleados y lo reconoció. Dante asintió lentamente. Antonio Russo. Trabajó para mi padre en los primeros días antes de que yo naciera. Eran cercanos, más que colegas. Me miró. Cuando vi tu nombre sentí curiosidad. Cuando te hice investigar y descubrí que eras su nieta, me sentí intrigado. Mi abuelo murió antes de que yo naciera, dije en voz baja. La nona nunca habló mucho de él. Murió al servicio de mi padre, dijo Dante, su voz solemne. Una deuda que mi familia nunca ha pagado adecuadamente. La revelación me aturdió. Todo este tiempo, todas estas conexiones inexplicables, tenían raíces de décadas de profundidad en relaciones que nunca había conocido, en un mundo del que nunca había sido parte. Es por eso que me ayudó. Culpa, una deuda. Al principio tal vez, admitió, pero ya no. Sus ojos encontraron los míos de nuevo, intensos incluso en la tenue luz. No desde que te conocí, no desde que te besé. Llegamos a la villa para encontrarla en un estado de caos controlado. El personal se movía eficientemente, empacando lo esencial, asegurando la casa para una ausencia prolongada. Alessandra nos recibió en la puerta, tableta en mano,
ya informando a Dante sobre los arreglos. El jet privado abastecido y esperando, la propiedad suiza preparada, el transporte médico para la nona programado para el amanecer. Sus cosas han sido empacadas, señorita Russo, me informó con su eficiencia habitual. ¿Hay algo específico que requiera para el viaje? Negué con la cabeza, todavía tratando de absorber todo lo que estaba sucediendo. No, gracias. Dante emitió instrucciones, su voz tranquila pero autoritaria, el líder natural en una crisis. En una hora, la villa estaba asegurada, los artículos esenciales empacados, y estábamos listos para irnos. Me senté en la parte trasera de otro coche sin marcas, viendo las luces de Florencia retroceder en la distancia, preguntándome si alguna vez volvería a ver mi tierra natal. El aeródromo privado estaba desierto, salvo por el jet de Dante y un puñado de personal de tierra. Mientras abordábamos, noté al guardaespaldas, cuyo nombre ahora sabía que era Marco, hablando intensamente con el piloto, probablemente revisando protocolos de seguridad. Dante me guió a un asiento, su mano cálida en la parte baja de mi espalda. Trata de descansar, dijo gentilmente. Ha sido un día largo. ¿Qué pasa con la nona? Pregunté, todavía preocupada a pesar de sus garantías. El transporte médico sale al amanecer. Llegará a la propiedad suiza solo unas pocas horas después que nosotros. Me apretó el hombro. El médico dice que está estable. El traslado no le hará daño. Asentí, demasiado agotada para discutir. Mientras los motores del jet cobraban vida, me recosté en mi asiento, cerrando los ojos. A pesar de todo, a pesar del peligro y la incertidumbre en las revelaciones, una extraña paz se instaló sobre mí. Pasara lo que pasara después, no estaba sola. Debía haberme adormecido porque lo siguiente que supe fue que Dante me sacudía suavemente para despertarme. Estamos aterrizando, dijo en voz baja. Fuera de la ventana, montañas cubiertas de nieve se alzaban contra un cielo previo al amanecer. Descendimos a un valle salpicado de luces, aterrizando en otra pista de aterrizaje privada. Un vehículo esperaba en la pista, más grande que un coche, más como un pequeño transporte blindado de personal. Bienvenida a Suiza, dijo Dante mientras bajábamos del avión, el aire fresco de la montaña llenando mis pulmones. Su propiedad resultó ser una fortaleza disfrazada de chalet, piedra y madera por fuera, seguridad de última generación y lujo por dentro. El personal nos recibió con la misma diferencia que había visto en la villa toscana. Me mostraron una suite que rivalizaba con la de Florencia con impresionantes vistas de los Alpes. La nona llegará en aproximadamente 3 horas, me informó Dante mientras un miembro del personal desempacaba mis cosas. Estará en la suite médica en la planta baja. El médico se quedará en el lugar. Asentí, la gratitud invadiéndome. Cualquier otra cosa que Dante pudiera hacer, cualquier oscuridad que existiera en su mundo, había mantenido su palabra sobre cuidar a mi abuela. Después de ducharme y cambiarme a ropa más apropiada para el clima alpino, encontré a Dante en su estudio, hablando por teléfono en italiano rápido. Terminó la llamada cuando entré, su expresión preocupada. ¿Problemas? Pregunté. Complicaciones, corrigió, haciéndome un gesto para que me sentara. Ferrero está haciendo movimientos más rápido de lo anticipado. Se ha aliado con los hermanos Bianchi. Están tratando de convencer a mis otros socios de que me he convertido en una responsabilidad. Por mi culpa, dije, la comprensión amarga en mi lengua. Los ojos de Dante se suavizaron. No por tu culpa, Sofía, por mis sentimientos hacia ti. Se movió para arrodillarse ante mi silla, tomando mis manos en las suyas. No tengo arrepentimientos. Ninguno. ¿Entiendes? Asentí, mi garganta apretada por la emoción. Este hombre poderoso y peligroso estaba de rodillas ante mí, la vulnerabilidad desnuda en sus ojos. Cualquiera que fuera lo que hubiera hecho, cualquier oscuridad que existiera en su alma, sus sentimientos por mí eran genuinos. De eso estaba segura. La nona ha llegado, anunció un miembro del personal desde la puerta, rompiendo el momento. Pasé la mañana con mi abuela, quien tomó el cambio de ubicación con notable ecuanimidad. Las montañas son buenas para el alma, dijo, mirando los picos cubiertos de nieve desde su cómoda cama médica. Y agregó, asintiendo hacia Dante, que estaba a una distancia respetuosa. Cuida a los suyos como su padre antes que él. Miré a Dante notando el destello de sorpresa en sus ojos. ¿Recuerda a su padre? Bueno, la sonrisa de la nona era triste, pero cariñosa. Antonio lo amaba como a un hermano. Murió por él al final.
Alcanzó mi mano. La familia no siempre es de sangre mía. A veces es quien está a tu lado cuando el mundo se desmorona. Sus palabras se quedaron conmigo a medida que avanzaba el día. Mientras veía a Dante manejar su imperio desde lejos a través de llamadas telefónicas y videoconferencias, mientras observaba el respeto que bordeaba el miedo que su personal le mostraba, este era un hombre que había construido algo formidable, algo que existía en las sombras tanto como en la luz, y de alguna manera inexplicablemente me había elegido para estar a su lado. Esa noche, después de que la nona se hubiera quedado dormida y el chalet se hubiera quedado tranquilo, encontré a Dante en la terraza, un vaso de whisky en la mano, su mirada fija en las montañas iluminadas por la luna. Deberías estar descansando, dijo sin volverse. Tú también. Me moví para pararme a su lado, ajustando mi cardigan contra el frío. ¿Qué tan malo es la situación con Ferrero? Bebió su whisky, considerando. Manejable por ahora. He pedido algunos favores, recordado a ciertas personas sus obligaciones. Su boca se curvó en una sonrisa sombría. El problema con hombres como Ferrero es que olvidan que la lealtad va en ambos sentidos. Y tu negocio, tu imperio, sobrevivirá. Puede necesitar una reestructuración, algunos intereses vendidos, otros consolidados. Se volvió hacia mí entonces, sus ojos serios. Pero eso no es lo que te preocupa, ¿verdad? Negué con la cabeza, reuniendo mi coraje. ¿Qué pasa cuando esto termine? Cuando Ferrero sea tratado, cuando mi abuela... No pude terminar la frase. Cuando se haya ido, suplió gentilmente. Asentí, las lágrimas picando mis ojos. Dante dejó su vaso y tomó mis manos en las suyas, su toque cálido contra mis dedos fríos. ¿Qué quieres que pase, Sofía? La pregunta fue tan directa, tan despojada de manipulación o presunción, que me tomó por sorpresa. Durante días había sido arrastrada por las decisiones de Dante, el mundo de Dante, los deseos de Dante. Ahora estaba pidiendo los míos. Quiero, comencé, luego me detuve, incierta. ¿Qué quería? ¿Volver a mi apartamento solitario en Nueva York? ¿A mi trabajo mal pagado en el restaurante? ¿A la vida que había estado viviendo? Segura tal vez, pero vacía. ¿O quería esto? El peligro, sí, pero también la pasión, el propósito, la sensación de pertenecer a algo más grande que yo misma, de pertenecer a alguien que me miraba como Dante lo hacía ahora, con tanto anhelo desnudo que hacía que mi corazón tartamudeara. Quiero quedarme, susurré finalmente, contigo, por el tiempo que me quieras. Algo como alivio invadió su rostro. Siempre te querré, Sofía, siempre. Me atrajo hacia él, sus brazos rodeándome, su corazón latiendo fuerte y constante contra el mío. Pero deberías saber lo que eso significa. Mi mundo no es seguro, no es simple. Siempre habrá hombres como Ferrero. Amenazas que navegar, compromisos que hacer. Me aparté ligeramente para mirarlo a los ojos. ¿Es eso una advertencia o una disculpa? Una sonrisa tocó sus labios. Ambas. Ninguna. Su mano subió para acunar mi mejilla. Soy quien soy, Sofía. No puedo cambiar eso, ni siquiera por ti, pero puedo prometerte esto. Nunca volverás a estar sola. Nunca te faltará nada. Y te protegeré con mi vida. No fue una declaración de amor convencional. No fueron rosas y sonetos y felices para siempre. Fue algo más real, más tangible, una promesa de un hombre que cumplía sus promesas sin importar el costo. Eso es suficiente, dije, y lo decía en serio. Eso es suficiente para mí. Cuando me besó allí en la terraza iluminada por la luna con los Alpes elevándose como centinelas a nuestro alrededor, sentí que algo se asentaba en mi alma. Un reconocimiento, un regreso a casa. Que era donde pertenecía. No en la vida segura y predecible que había construido después de huir de Boston, sino aquí, en los brazos de un hombre peligroso que me miraba como si fuera preciosa más allá de toda medida. 6 meses después, la nona falleció pacíficamente mientras dormía, su mano en la mía, Dante de pie vigilando a nuestro lado. La enterramos en el pequeño cementerio del pueblo alpino, la nieve cayendo suavemente sobre flores frescas. Un año después, el cuerpo de Ferrero fue encontrado en el río Arno, su imperio desmantelado, sus aliados dispersos o absorbidos por la creciente organización de Dante. Nunca pedí detalles. Algunas preguntas es mejor dejarlas sin hacer. 2 años después, Dante colocó un anillo en mi dedo. Una reliquia familiar, dijo, que había pertenecido a su abuela. Nos casamos en una ceremonia privada,
Solo nosotros y un puñado de asociados de confianza, sin vestido blanco, sin iglesia, sin promesas de felicidad convencional. En cambio, hubo verdad, hubo pasión, hubo un vínculo forjado en peligro y fortalecido por elección. Cada noche me duermo en sus brazos, sintiendo el ritmo constante de su corazón contra mi espalda. Cada mañana me despierto para encontrarlo mirándome como si no pudiera creer del todo que soy real, que lo he elegido a él, su mundo, su vida. Comenzó con una llamada telefónica en italiano, contestada frente al hombre equivocado en el momento equivocado. Se convirtió en la llamada correcta con el hombre correcto en el momento exacto.